Cualquier forma de coacción a los derechos individuales destruirá los cimientos de toda potencial relación colectiva. En otras palabras, cualquier forma de violencia arrasará con cualquier civilización o limitará su grandeza. El estatismo rige el mundo actual, ya sea con los pocos rastros de fascismo en China o en Rusia, donde se permite la propiedad, pero bajo control y supervisión del Estado, generando corporativismo y monopolios que benefician solo a aquellos magnates que se subordinen al régimen a costa de la libertad del resto de la población, o ya sea con el socialismo, que busca la redistribución de la riqueza mediante el control estatal de los medios de producción, privando a la gente de su derecho a la propiedad, sacrificando así la iniciativa individual, lo que da lugar a ineficiencia, estancamiento y pobreza. Con un ideal intelectual tan pobre que no se dan cuenta de su imposibilidad de planificar la economía, la imposibilidad de siquiera la existencia de cálculo económico. Este exceso de control estatal, por su naturaleza injusta, suele derivar en corrupción o en abuso de poder. Y por último tenemos al comunismo de Estado, que en la práctica da y ha dado lugar a la imposición de dictaduras brutalmente represivas, lo que ha resultado en genocidios, hambrunas masivas y el aniquilamiento de todo derecho. Oh, su anarquía imposible, sueño que persiguen los más leídos sin darse cuenta los ciegos que están al perseguir una mentira que dirige a una mayor violencia en nombre de una supuesta igualdad. Los comunistas, sean anarquistas o no, siempre creerán en una mentira por leer tan solo cuentos de hadas. Mientras más intervencionista es el Estado y mientras más poder éste tenga para intervenir más, menos libertad y más violencia sufren los ciudadanos, lo que impide el desarrollo económico y humano. A lo largo de la historia, estos sistemas han condenado a naciones enteras a la pobreza y la opresión. Este ha sido su gran logro, el cual, lejos de presumir, los intelectuales que defienden al Estado hacen caso omiso a la historia, o prefieren creer en su ideal historia. Por otro lado, basta solo con ver la actualidad. Los países que adoptan sistemas basados en el capitalismo y la libertad económica, es decir, el respeto a la propiedad individual, lideran en bienestar, innovación y progreso, mientras que el socialismo y el comunismo han traído pobreza y sufrimiento. Esta es la diferencia clara al comparar casos como Venezuela, Cuba o Corea del Norte con países más capitalistas con más libertad económica como Suiza, Nueva Zelanda o Singapur. Estos últimos sí, tienen Estado, tienen un sistema coaccionador, pero en una expresión mínima, demostrando que con menos coacción hay sociedades más civilizadas. Y la forma que no permite ningún tipo de coacción es la anarquía libertaria, o llamada típicamente el anarcocapitalismo, entendiendo libertario desde la escuela austriaca, no desde el mal entendimiento de libertario que tienen los comunistas. Asimismo, para concluir la introducción, se puede decir que el socialismo promete igualdad pero entrega miseria, y el capitalismo ofrece libertad y con ella prosperidad. Este video es real y grosero, los comentarios de la gentuza son pobres imitaciones y por su contenido todo el mundo debería verlo, aclarando que sus comentarios existen gracias a que yo lo permito, porque aquí respetamos los derechos individuales fundamentales, en este caso la libertad. Pero no me responsabilizo si YouTube te borra un comentario, así que cumple las normas de la comunidad para evitar cualquier censura. Prefiero 1000 veces a que digas tus barbaridades a que se te censure y no puedas hacerlo. Un poco de contexto antes de empezar. Yo inicié este proyecto con unos cuantos objetivos, por unas cuantas razones. La primera era porque quería desahogarme en algún lugar. La segunda era porque quería reunir gente que tenga idea del mundo, gente que tenga dos dedos de frente, básicamente. La tercera era para las personas que no están muy metidas en estos temas o personas que necesitaran esta información, o lo que sea, de alguna forma poder ayudarles. O sea, si a alguien le sirve esto, pues yo el más feliz del mundo. Y la cuarta era defender las ideas que creo que son correctas. Bueno, que sé que son correctas. Porque siempre hay como un trasfondo argumental que da lugar a que tú sepas lo que es correcto y lo que no es correcto. Y es lo que trato siempre de hacer, ¿no? Tratar de argumentar lo más posible las cosas. Pero ve que hay gente que no tiene ni idea. Y justamente es lo que voy a hacer en este video. Voy a defender las ideas que son correctas de esa gente que no paró de comentarme en todos esos videos. Y es que yo soy una persona que me encanta debatir realmente. Entonces era como ver un comentario y de una querer ir a responderle, ¿sabes? Y no me podía aguantar y es que yo soy así. Y esa gente comentaba y era como
tenía que responder todo el rato. Así que ya desde el inicio me vino la idea de hacer este video realmente. Así que ahora mismo, si alguien comenta, no le voy a responder, a menos que me salga justo ahorita mientras estoy haciendo este video. Y encima así me ahorro el tema de YouTube, que a veces puede borrar comentarios o lo que sea. Entonces no quisiera que me borre un comentario por incumplir las normas o lo que sea, ¿no? Entonces, justamente por eso, para evitar exponerme, lo que hago mejor es hacer un video, el cual no va a incumplir las normas, y así respondo a toda esa gente y me desahogo de una vez. Sí, y ese era otro de mis objetivos también, poder educar a esa gentuza que necesita que alguien le eduque porque a la edad que tienen siguen creyendo que el Estado es algo bueno. O sea, es lamentable y lo peor es que esa gente me dice a mí que léame. Esa gente realmente, esa gente socialista pretende enseñarme algo a mí. O sea, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si tú primero no me conoces, no tienes ni idea del nivel mental que tengo. O sea, me refiero con nivel mental, cuando hablo de nivel mental yo sé que no tiene ningún sentido la palabra, pero me refiero más que nada de forma peyorativa. Es como para denigrarte, que tu nivel mental es bajo es porque no tienes ni idea de nada y hablas sin saber. Porque yo no me voy a callar la boca. Entonces, a toda esa gente que me estuvo comentando ahí, subestimándome tal, ahora mismo les voy a dar lo que se merecen. Y sí, es que a veces en los comentarios era como que yo sí me picaba con esos porque tenía que decirles lo que se merece que se les diga. Y el tema ahí es que a veces, pues, no sé, se me van un poco las formas y después me vaya a hacer problema el YouTube, ¿no? Entonces, claro, mejor hago este video más tranquilo. Y es que esa gente justamente es así porque nadie en la vida le ha dicho que es imbécil. Nadie le ha dicho, tú eres imbécil por esto, por esto, por esto, demostrándole todas las razones del por qué no tienen ni idea de nada. Y es lo que yo voy a hacer. Voy a destrozar absolutamente todo lo que me digan y espero que se sientan mal por ser lo que son y espero que se les suba el nivel mental y ya salgan de la tontería comunista, socialista, la tontería absurda, la tontería estatista. Es lo que yo espero que suceda después de este video. Y ya sin más preámbulo, comencemos. Bien, entonces tengo aquí ya los videos. Voy a empezar por... Voy a empezar por acá. Voy a empezar el que tiene más comentarios. No, empezamos por aquí. Líderes de la tribu. Ey, cállate. Voy a empezar por acá. ¿Saben qué? Voy a empezar por la persona que creo que dio el mejor papel aquí. Le voy a quitar el dislike porque realmente dio muy buen papel, ¿no? Y yo odio cuando no me entienden, lo odio mucho cuando no me entienden. Es como que me da ganas de explicar hasta que me entiendas, ¿sabes? Pero yo sé que no me van a entender. El punto aquí es que, bueno, esto fue muy largo. No sé cómo lo voy a hacer, porque es muy largo, ¿no? Voy a empezar leyendo, ¿ya? Falso. El capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada, quédense con esto, de los bienes de capital o medios de producción, donde estos se utilizan en la creación de bienes y servicios que se distribuyen en el mercado. No es el sistema basado en la creación de bienes de capital y mucho menos en la capacidad de poder crearlos, que es lo que dices en el video. Bien, aquí hay un tema. La definición que yo di de capitalismo es una definición simple que viene a la raíz del capitalismo. ¿Cuál es la raíz del capitalismo? Pues los bienes de capital, el crecimiento exponencial en base a los bienes de capital. ¿Cuál es la diferencia entre la definición comúnmente aceptada de capitalismo y la definición que di yo? Pues que no menciono el detalle de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es redundar. Si tú te fijas, capital, ya de por sí, cuando hablas de capital, estás entendiendo de que hay una relación de propiedad. Bien de capital es un bien que le pertenece a alguien. Y eso se puede demostrar. Simplemente hay que buscar la palabra capital. Ahora, hay que hacer una distinción entre el capitalismo y un sistema que es capitalista. ¿Cuál es el sistema capitalista? El que está basado en la creación de bienes de capital. ¿Cuál es la mejor forma de crear bienes de capital? Pues la libertad. Entonces, claro, un sistema que respeta la propiedad privada de las personas y que no la violenta ni la roba, entonces es un sistema que podríamos decir capitalista, porque está velando por el interés de que los bienes de capital sean creados y por el interés de que esos bienes de capital hagan crecer ese país. Entonces, básicamente, ese es el tema con esa definición. Igual, si no me quieres creer a mí, pues hablemos de Karl Marx, ¿no? ¿Cómo define Marx al capitalismo? Marx define el capitalismo como un sistema de producción injusto, básicamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el sistema de producción? ¿Cómo hay un sistema de producción? ¿Cómo existe un sistema de producción? Con los bienes de capital. Porque los bienes de capital son los que permiten producir más de lo que habría sin bienes de capital. Ya está, así de simple. Por ejemplo, el feudalismo no era un sistema capitalista porque no se basaba en la producción, se basaba en el trabajo de la tierra. Y sí, la tierra tenía su producción, había sus productos, porque la tierra en sí mismo y la agricultura podríamos llamarlos bienes de capital, pero no es una producción masiva derivada de, yo qué sé, la creación de un tractor o derivada de la creación de más herramientas. Incluso podríamos hablar de invernaderos
o cosas que mejoran la producción. Por eso se llaman medios de producción. Entonces, claro, es como, bueno, si quieres añadir el detalle de la propiedad, añádelo, pero es que es básicamente lo mismo, porque siempre hay propiedad. Y una cosa es que la propiedad la puedas utilizar, tu propiedad la puedas utilizar, y otra cosa es que no la puedas utilizar porque te están violentando, pero sigue siendo tuyo, solo que no lo puedes usar, porque hay una fuerza coercitiva externa que no te lo permite. Pero puede haber capitalismo en el sistema comunista. Sí, por ejemplo, en ese comunismo de guerra, lo que hacían para fijar los precios era ver los precios del mercado que había en los países capitalistas. Y además también tenían bienes de capital, es decir, dependían sí o sí del capitalismo, pero no como sistema, sino al capitalismo como lo que va a definir Bastos, que es más que nada un ejercer, es más que nada la acción capitalista. Entonces, en el comunismo de guerra, sí, expropiaron absolutamente todos los bienes de producción, todos los medios de producción, abolieron la propiedad privada dentro de su definición, porque en realidad no la abolieron, sino que la violentaron. Pero no significa que sea suya, simplemente la ejercen ilegítimamente, lo siguen utilizando ¿para qué? Justamente para producir riqueza. Miren, no me hagan caso a mí, háganle caso a Miguel Ángel Bastos, esta diferenciación del sistema capitalista, el capitalismo, y la distinción entre capitalismo y el mercado, de donde también yo concluí la distinción entre capitalismo y libertarismo, porque es muy interesante lo que dice Miguel Ángel y vamos a escucharlo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo lo interpreto yo? Bueno, son más gente, pero para mí repito que es una lectura que hay que repetir, ¿no? O incluso con más veces, la ética protestante. Yo lo veo como una especie de tecnología mental. Y se va a ver, pongamos un símil, la ciencia. ¿La ciencia qué es? Básicamente es ver el mundo natural con otros ojos, con unos ojos racionales, si quiere, siguiendo un método, ¿no? Pero el mundo es el de antes, las mentes son las mismas, solo que esas mentes, esos estudiosos, ahora aplican un método, una herramienta. El capitalismo es algo semejante, es ver el mundo natural con otros, ver el mundo económico con otros ojos. Con los ojos de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer yo con estos recursos sacar lo más posible? Y todo lo que se trata es de optimizar o racionalizar la vida económica, siguiendo un método, en el sentido de que consiste básicamente en tener unos ahorros disponibles, esos ahorros invertirlos de forma sistemática, o sea, no gastar lo ganado, porque el comerciante antiguo ganaba dinero y ¿qué hacía cuando era rico? Pues compraba una finca, se quedaba allí, compraba un matrimonio para sus hijos, los hacía nobles de sus hijos, ¿no? Pero no lo reinvertía de forma sistemática. No era una forma racional de vida. El capitalista es capitalista hasta el último día de su vida. Y ahorra hasta el día antes de su muerte, incluso. Que tiene. Sí, es una forma de vida, es una forma de racionalizar. Yo añadiría que realmente sí que había capitalismo, basándonos en la definición que él da de tecnología de método en las civilizaciones antiguas cuando creaban bienes de capital. No, aquí esto creo que se puede debatir. Pero bueno, básicamente sería eso. Entonces, claro, haciendo la distinción entre capitalismo como un método y capitalismo como un sistema que se pretende establecer, un sistema basado en el capitalismo, un sistema basado en los bienes de capital, ¿cómo se establecería dicho sistema? ¿Qué características tendría que tener un sistema capitalista hablando capitalismo como sistema? Pues justamente ahí entrarían las instituciones del capitalismo. La propiedad privada, bueno, el respeto a la propiedad privada, la libertad de comercio, la competencia, la innovación, bueno, todas las instituciones del capitalismo. En la descripción dejaré un link en donde podrán encontrar las instituciones del capitalismo. Que sí, si tiene estas instituciones sería un sistema basado en el capitalismo, porque estas instituciones son las que permiten de mejor forma la creación de bienes de capital y por ende la acumulación de riqueza. Pero claro, partiendo de este punto, en una anarquía capitalista, dichas instituciones ya están establecidas por el orden espontáneo y derivados de la naturaleza humana, aunque se enfaden, la naturaleza humana existe, si no ustedes no tendrían, primero que nada, no tendrían ni siquiera una distinción de los demás animales, porque cada animal tiene su propia naturaleza. Entonces, básicamente eso, ¿no? Es por mera lógica. Y ya después podemos hablar de las leyes que rigen nuestro comportamiento, que estamos determinados por dichas leyes, y esas leyes sí o sí son de origen natural, porque el universo es de origen natural, a no ser que asumamos que hay un creador, del cual también podríamos decir que es de origen natural. Es decir, vendría a ser un debate bastante amplio, muy interesante. Sería alargarse mucho, pero espero que se haya entendido más que nada la distinción. Y esto les revienta mucho a los comunistas, a los socialistas, porque por más que ellos digan que el socialismo es una evolución justa del capitalismo, en donde se pretende llegar al ideal comunista, ya dejando de depender de un Estado donde la sociedad viva en comunidad o en comunas, etcétera, lo que sea. Claro, esta gente les revienta que siempre tienen que depender del capitalismo por más que quieran desligarse de él, por más que sean su enemigo, dependen de él.
Por eso es que, por ejemplo, decían que si se llegase a implementar un mundo completamente comunista, tendrían que dejar al menos una isla, porque esa es otra cosa, la imposibilidad del cálculo económico que hay en el socialismo, ¿no? Tendrían que dejar una única isla capitalista para que esa isla sea la que determine los precios para los demás zonas del mundo comunistas, ¿no? Es que siempre van a depender del capitalismo y es que en realidad no es una evolución, es una involución. Jamás van a llegar a su ideal porque es un ideal utópico que está basado en premisas falsas como el valor trabajo, en premisas falsas como que el capitalismo es injusto, en premisas falsas como que la igualdad debería ser el ideal, en premisas falsas como que realmente puede existir una anarquía comunista en donde todos seamos iguales sin coaccionar. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es individualista. Y gracias a ese individualismo de velar por el beneficio propio, es que cooperamos, es que mejoramos, es que competimos, es que innovamos, es que creamos. Porque si todos fuéramos iguales, bueno, entonces todos seríamos, yo qué sé, carpinteros y los agricultores y los ganaderos, ¿dónde están? Nos joderíamos todos y eso solamente es un ejemplo. Llevado, sí, un poco con un tono burlesco, para que se den cuenta de lo ridículo que es. Gracias a Dios o gracias a lo que sea que nos creó, no somos iguales todos. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y la relación que tenía el señor feudal con los siervos? ¿Cuál es la diferencia? Los siervos pagaban tributo al señor feudal a cambio de protección, a cambio de comida y a cambio de protección de ellos mismos también, a cambio de protección del propio señor feudal, ¿no? Bueno, con el Estado es lo mismo. Si no pagamos impuestos, pues el Estado nos violenta. Pagamos impuestos para que el Estado nos proteja. Tienen puntos muy en común. Bien, Noam Chomsky es un pseudocientífico porque dice que el lenguaje es innato, que tiene componentes innatos, ¿no? Que hay temas en la fonética que son generales en todos los idiomas y que nuestro cerebro tiene algunas estructuras que no conocemos, pero son las estructuras que dan lugar al lenguaje, es decir, que causan el lenguaje, no la causan, la permiten. El lenguaje es aprendizaje puro. Un bebé, si es que no tiene un entorno que le estimule al lenguaje, por ejemplo, si es creado con simios, supongamos un ejemplo hipotético, agarran a un bebé, le meten en un laboratorio con simios y toda su vida hasta, yo qué sé, los 14 años crece así, pues ese bebé no va a poder hablar ningún idioma. Según Chomsky, ese bebé tendría que desarrollar el lenguaje por su cuenta. ¿Qué lenguaje? Pues no sé. Tal vez aprenda a comunicarse como los simios. Entonces es probable que el bebé desarrolle hasta ese nivel. El lenguaje es una institución creada en anarquía. La gente, al estar rodeada entre ellos, suponían un estímulo el cual fueron asociando con los ruidos que podíamos hacer. Es decir, tenemos una gran capacidad para nosotros producir un montón de ruidos. Entonces, a partir de eso, para poder entendernos, para poder optimizar nuestra relación, nuestras actividades, pues empezamos haciendo esas cosas. Sí, evidentemente tenemos estructuras fisiológicas, fonéticas, la propia boca, los dientes, la lengua, que nos permiten hablar así, pero no es algo que sea la causa del lenguaje, es lo que la permite, ¿no? Entonces, claro, ahí se da el problema de Noam Chomsky. Sería lo mismo que decir que hacer parkour, por ejemplo, es algo innato, porque tenemos sistemas que lo permiten. Evidentemente, hacer parkour no es algo innato. Hacer parkour tú tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Es algo que se aprende, igual que un bebé aprende a saltar o un bebé aprende a correr. Sí, puede correr y saltar porque tiene un sistema que le permite hacerlo, pero no es que sea innato, no es que él ya nazca con alguna capacidad mística que le haga. No, eso se hace en base a entrenamiento, en base a aprendizaje. Y lo mismo con el parkour. Tú para poder hacerte un mortal hacia adelante, sí tienes el potencial biológico para hacerlo, el potencial fisiológico para hacerlo, pero ahora que lo puedes hacer es otra cosa, tienes que aprender a hacerlo. Lo mismo con el lenguaje. Entonces es por eso que digo que Noam Chomsky es un pseudocientífico, además de que es un socialista, ¿no? O sea, esta gente... Yo por eso ataqué a Chomsky, porque es un socialista. Bueno, no es un ataque, es decir la verdad. Porque es un socialista y sabía que iba a haber gente que se iba a arder. ¿Y cómo puede ser científico algo que ignora la verdadera ciencia, ¿no? Porque el conductismo sí que tiene unas bases empíricas y experimentales. Y sí, Pavlov no es que haya seguido el método científico para descubrir el condicionamiento pavloviano, el condicionamiento clásico. Pavlov descubrió el condicionamiento clásico por accidente, porque él realmente iba a estudiar la fisiología de los perros, pero terminó descubriendo que cuando sonaba la campana, el perro asociaba el sonido de la campana con la comida, entonces se volvió en un estímulo condicionado a la campana porque se asoció con el estímulo incondicionado que era la comida y la respuesta del perro era salivar, la cual era incondicionada solamente con la comida, pero se volvió condicionada porque se condicionó a responder ante el estímulo previamente neutro, que era la campana, ahora condicionado, ¿no? Entonces eso lo descubrió Pavlov.
Pero bueno, es súper interesante esto del tema del conductismo. Quien realmente esté interesado en las llamadas ciencias humanas, pues debe estudiar conductismo sí o sí. Esto no es capitalismo. En el feudalismo, bueno, esto, en fin, vamos a ver qué dice ya. Recursos. Y de por medio entrarían otros, como el sistema de riego o las Vale, él está hablando de las tierras. Es capitalismo. Y esto Claro. Él piensa que yo me refiero a que lo de trabajo en tierra es capitalismo, pero eso es feudalismo. No, es que ahora mismo hay agricultores, ¿no es cierto? Y que esos agricultores existan no implica que haya feudalismo ahora mismo. ¿No? ¿Acaso que el trabajo en tierra ya de por sí es feudalismo? No. Ahora mismo hay agricultores, hay ganaderos que trabajan la tierra, que trabajan el ganado, y no quiere decir que sean señores feudales, ¿no? O que sean siervos de los señores feudales, no. Esa gente está haciendo un acto que es derivado del capitalismo porque la ganadería y la agricultura son bienes intangibles de capital, es decir, la gente los creó como una herramienta para producir. En este caso, el bien de capital, si quieres llamarlo así, o medio de producción, vendría a ser la tierra, ¿no? Entonces, claro, no es feudalismo esto. Estás mal. A ver. Yo nunca hablé de feudalismo en el video, si te fijas. Que haya agricultura o ganadería no quiere decir que haya feudalismo. Y el feudalismo no es algo que siempre haya existido en la historia. Las primeras tribus pasaron de ser nómadas a sedentarias justamente porque descubrieron la agricultura y la ganadería y ahí no había ningún feudalismo. Así que no, nada que ver. Competencia y capitalismo no son sinónimos, yo nunca los usé como sinónimos. Dije que el capitalismo se da mejor cuando hay competencia porque la competencia es un motivador realmente poderoso para poder crear bienes de capital. Se me va a pagar la PC. Listo, problema, carajo. Entonces, claro, es decir, no me entiende, ¿no? Este muchacho. ¿Qué más dice? Tener que mejorar y ganar a los demás no es capitalismo. Nunca dije que lo fuera. Menos aún en lógica de guerra, como planteas en el video. Guerras hubieran habido. A ver, lo que digo de la guerra es que la competencia era un motivador para poder crear bienes de capital, porque con los bienes de capital tú mejorabas. Y era un motivador para justamente, no sé, pasar de crear lanzas y flechas a poder, por ejemplo, crear pistolas. ¿Me entiendes? El objetivo es matar a alguien, ¿no? El objetivo es acabar con alguien, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿Una lanza o una pistola? Mejor la pistola. Entonces, claro, ese es el punto. La competencia es un gran motivador para crear bienes de capital, es un gran motivador para que haya capitalismo, porque una sociedad que no tiene motivación para crear capitalismo, para crear bienes de capital, es una sociedad que no, en la que va a haber poco capitalismo. Por eso en el mismo video puse el ejemplo de la sociedad de drogadictos y de vagabundos, ¿no? Bien, y eso es un ejemplo que también pone el profesor Miguel Ángel Bastos. Sería bueno que toda la gente que comentó aquí se vaya a ver los links de la descripción. Es algo que fui diciendo regularmente. Bien, curioso que los países que más progresaron fueron los que más se dedicaron a coartar la libertad de otras civilizaciones. Reino Unido y Francia prácticamente. A ver. Liechtenstein, Irlanda, qué otro país te puedo decir? Suiza, no es que precisamente surgieran de colonizar otros países o hacer imperialismo, como lo llamaría Lenin. No, no es que sean ricos por eso. Un país es rico justamente gracias al capitalismo. Un país se vuelve más rico cuando más capitalismo hay. ¿Y cuál es la mejor forma de que haya capitalismo? La libertad. Y Estados Unidos siguió el camino del capitalismo y por eso es una potencia. Y por eso es un país rico. Ahora, por ejemplo, yo que sé, la Unión Soviética también era un imperio grande, bueno, un estado gigante, ¿no? Un régimen muy totalitario, tenían mucho poder en su tiempo, pero terminaron desvaneciéndose por completo. ¿Por qué? Por no seguir el camino del capitalismo. Justamente por no seguir el camino del capitalismo es que la Unión Soviética no pudo. Entonces, claro, no tiene nada que ver lo que haya pasado, ¿no? En coartar la libertad de sus civilizaciones con el potencial de desarrollo que tuvieron en las épocas capitalistas. Es decir, no tiene nada que ver. Y justamente por eso Lenin se equivoca. Porque sí, el imperialismo puede potenciar la capacidad de crear bienes de capital porque vas a saquear materia prima, vas a saquear recursos de otra gente que ya tenía ahí sus asentaciones. Y sí, hace que haya capitalismo. Y eso es justamente lo que yo no defiendo, que utilicen ese poder para coaccionar, para hacer guerras. Sí, pudo haber sido un factor de crecimiento, pero no es el único, porque el factor principal siempre es el capitalismo. Tú puedes hacer capitalismo
robándole a alguien, yo qué sé, la madera que haya obtenido, y a partir de ahí tú puedes hacer una cerbatana. Y ya tienes un bien de capital creado en base a ilegítima completamente, porque fue creado en la coacción de robar la madera. ¿Me entiendes? Pero ya tienes una cerbatana. Ese es el punto. Y bueno, si aumentas la coacción, evidentemente la civilización se va a caer como se cayó la Unión Soviética. De hecho, Estados Unidos es lo que es porque en su tiempo dejó de haber tanta coacción. Si hubieran seguido con la coacción, probablemente estarían como está ahora mismo España o la Unión Soviética que terminó por disolverse. Y menciono a España porque España era un gran imperio, era una gran colonia. Y claro, ahora mismo España, ¿en qué lugar está? Ahora mismo España no es potencia. Ahora mismo España pues cada vez va peor justamente por culpa del socialismo, que es lo que coarta la libertad de la civilización, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver lo que haya pasado. La gente crece cuando hay libertad. El país crece cuando hay libertad. Libertad económica principalmente o capitalismo, que no es lo mismo. Por ejemplo, un país puede tener libertad económica y crecer legítimamente, pero otro país puede ser un país fascista que pacte con empresas y crece en base a corromper al capitalismo y crear capitalismo ilegítimamente creando monopolios, como por ejemplo China. Bien, pero sí, siempre la razón del crecimiento es el capitalismo. Mientras más capitalismo hay, más rico es el país. ¿Ves? Aquí habla de Estados Unidos y la India, ¿no? Que es a lo que él se refiere de todo eso. Por lo menos deshonesta, no sé por qué, cuando la comparación ni siquiera es mía, es del profesor Jesús Huerta de Soto, y no es deshonesta porque está en lo correcto por todo lo argumentado. Entonces esta persona no lo ha entendido. Bien, aquí esta persona dice una tontería, ¿no? Si un humano en una tribu no tiene el concepto de propiedad, es directo deducir que él entiende que todo lo que produce es comunitario. A ver, yo me refiero a que no entienden lo que significa propiedad privada. No entienden como nosotros lo entendemos. Es decir, probablemente ni siquiera lo mencionaba, ni siquiera tenían una palabra para describirlo probablemente. Lo único que hacían era, yo qué sé, agarrar un palo y decir, ah, este palo es mío, y si alguien de la tribu venía a quererme quitar mi palo, pues yo iba a pelear por defenderlo, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso nadie quería quitarle lo de los demás, porque quizás había un antecedente así. Como cuando un perro tiene un hueso y tú le intentas quitar al perro el hueso, depende del perro también, ¿no? Pero si es un perro que no está muy bien domesticado y es un perro de la calle, si tú le intentas quitar el hueso, probablemente el perro te gruña. ¿Por qué? Porque está defendiendo su propiedad. ¿El perro entiende el concepto de propiedad? No lo entiende. El perro no sabe definir propiedad, porque no sabe ni siquiera hablar, no tiene lenguaje el perro como nosotros tenemos. Entonces, claro, un perro, hasta los animales defienden su propiedad porque siempre hay propiedad. Una persona en una tribu que no entienda la definición de propiedad no quiere decir que no tenga propiedad. Si ahora mismo tú te vas a la Amazonía y ves a la gente que vive allí, puedes ver que tienen collares, puedes ver que tienen prendas características. Entonces esa gente sí tiene propiedad y eso es suyo. Incluso pueden hacer collares para regalar a los demás. Entonces aquí es una deducción subjetiva lo que tú estás haciendo, diciendo que lo que produce es comunitario. Esto sí es completamente subjetivo, no sesgado porque eres un comunista, ¿no? Entonces, claro, esto no tiene ningún sentido. Y justamente en el video menciono que sí, que ellos hacían comunidad y destinaban su propiedad para uso comunitario porque era cooperación, pero era como una estrategia individual. Ellos entienden que la comida que ellos cazan es para todos porque así cooperan. Si tú no cooperas, entonces te vas y ya está, pero no es que haya sido obligatorio destinar para uso comunitario lo que tú hagas. Si tú cazabas un pez para ti solo, pues y te lo comías. O podías compartirlo, pero eso ya era decisión tuya. Por eso dije, tú podías cooperar o podías no cooperar. Y si no cooperabas, pues no sobrevivías. Tenías que cooperar sí o sí. Por eso la naturaleza humana es la cooperación. Y ojo, cooperación. No es que hay una fuerza universal que te hace hacer que todo lo que produzcas sea comunitario. No. Es la cooperación lo que lo hace y la cooperación es voluntaria, porque si no es coacción. Y ya está, es así de simple. Siempre hay propiedad. Volvamos al ejemplo de las lanzas. Si yo hago una lanza, esa lanza es mía, porque yo la hice. A menos que haya un acuerdo o a menos que haya una cooperación. Por ejemplo, yo puedo dedicarme a hacer lanzas, mientras el resto de la tribu se va a cazar. Entonces yo hago las lanzas para darles a los cazadores, para que los cazadores me traigan la comida a mí. Y mi trabajo es hacer lanzas. Pero esas lanzas son mías. Yo decido dárselas a cambio de que me den comida. ¿Me entiendes? Si yo me voy y veo una manzana en un árbol que está jugosa y el resto de manzanas no están tan maduras, llego con las manzanas de la tribu y les digo, hey, traje manzanas, coman manzanas. Uno dice, oye, yo quiero esa manzana. Le digo, no, esta es mía. Y me la como.
Es decir, la manzana que estaba más madura, la manzana que mejor se veía, yo me la comí porque yo fui el que recolectó las manzanas. Y elijo que esa manzana sea mía porque yo la recolecté. Si alguien me la quería quitar, hubiera habido coacción. Y a esta misma persona, me parece, o alguna persona de ahí, le respondí con el principio de propiedad, es decir, ¿de dónde nace la propiedad? ¿Por qué algo es propiedad de alguien? ¿Cuál es la legitimidad de esa propiedad? ¿Cómo se define la propiedad? La propiedad existe porque existe escasez. Si todo fuera ilimitado, no tendría sentido. El principio de escasez. Cuando hay escasez, hay acción humana. Bien, entonces no tenía sentido decir propiedad. Por ejemplo, no puedo decir el aire que respiro es mío porque aire hay en todo el planeta. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el aire podremos decir que por ahora es ilimitado. Entonces no tiene sentido decir que el aire es mío. Se define o se adjudica por la apropiación original ilegítima. Marx hablaba de la apropiación original, que es una barbaridad, que no tiene sentido. Es lo mismo que lo que decía del imperio de arriba, por ejemplo. Pero aquí esto no es de Marx, por si acaso. Esto es de los austriacos y de lo que planteaba John Locke. A ver, se define o se adjudica por la apropiación original ilegítima. Por ejemplo, un recurso que no tiene dueño puede ser legítimamente apropiado por la primera persona que lo transforme mediante su trabajo. El trabajo de buscar o escalar un árbol y agarrar una manzana. O el crear una casa con madera. También se define por el intercambio voluntario o regalo. Ya, esa es la legitimidad de la propiedad. Por eso siempre hay propiedad. Incluso en un sistema comunista siempre hay propiedad. El tema es que esa propiedad es ilegítima. Esa propiedad que tiene el Estado comunista es ilegítima. A menos que sea anarquía, pero es que la anarquía comunista es imposible. Por todas las cosas que he ido explicando en este video mismo y en el anterior video que subí. Y ya me harta estar redundando en por qué el anarcocomunismo es imposible, ¿no? Bien, esta persona también me hablaba de algo interesante que es que es la propiedad personal. A ver, yo no mencioné la propiedad personal porque me parece una tontería dar una distinción de propiedad personal a una distinción de propiedad de producción, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún sentido hacer esa distinción, porque al igual que, por ejemplo, no sé, esto puede ser propiedad personal, o no sé, esto puede ser propiedad personal, o el teléfono puede ser propiedad personal, o ¿qué más puede ser propiedad personal? La comida puede ser propiedad personal. En el caso de la comida no, pero también podría ser que esto y esto también pueden ser bienes de capital. ¿Me entiendes? Yo puedo hacer dibujos con esto y venderlos. O puedo con esto trabajar. ¿De acuerdo? O puedo acumular manzanas, en el ejemplo del video eran cocos, o puedo acumular cocos y intercambiar los cocos por alguna otra cosa que me sirva a mí, o ahorrarlos y cambiarlos por alguna otra cosa que me sirva aún más a mí. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento en el que hay acumulación de lo que sea, sean cocos, sean perfumes, sean esferos, eh, sea comida, lo que sea, en el momento en el que puedo acumular, y menciono el coco porque es un ejemplo perfecto, porque el coco no se caduca tan rápido como otras cosas. Si yo puedo acumular cocos, después puedo intercambiarlos. Y ahí estoy haciendo riqueza, por acumular, por ahorrar y después invertir en algo. Incluso podría decirle a una persona, oye, te doy la mitad de los cocos que el gobierno me asigna para que trabajes para mí 1 hora al día en esto. Y así tengo mano de obra para poder crear cualquier cosa y empiezo a generar riqueza, ¿me entiendes? Claro, evidentemente en un estado con coacción esto es imposible. Es imposible ser rico porque te van a quitar, te van a robar lo que generes. Es por eso que la anarquía comunista es imposible. No, y es por eso que es imposible negar la propiedad. No puedes negar la propiedad. No puedes. Por ejemplo, si un ladrón te roba el teléfono y tú recuperas tu teléfono de ese ladrón, no le estás robando al ladrón, estás recuperando lo que era tuyo. ¿Me entiendes? Y claro, si ese ladrón vende tu teléfono a otra persona, esa persona va a estar ejerciendo tu teléfono de una forma ilegítima. Y si tú recuperas tu teléfono, no le estás robando a esa persona ni al ladrón, estás recuperando lo que es tuyo. En este caso, el ladrón fue el que le robó a esa persona y te robó a ti. Pero como tú ya recuperaste, entonces solamente le robó a esa persona y ahora esa persona tiene que recuperar el dinero que le robó al ladrón. ¿Me entiendes? Pero es que siempre hay propiedad. Por más que te roben, esa propiedad sigue siendo tuya. Y ahora mismo acaba de pasar ilegítimamente a manos de otra persona que la va a ejercer, pero esa propiedad sigue siendo tuya. Porque incluso queriendo no negarla tanto, asumiendo que existe propiedad personal, la propiedad personal también puede generar desigualdad. Entonces se te cae todo tu comunismo porque su objetivo es que no haya desigualdad, pero es que siempre va a haber desigualdad porque es una tontería buscar la igualdad. Por eso es que mi símbolo en mi canal es un símbolo de diferencia, porque todos somos distintos y es justamente nuestra diferencia la que nos define y la que nos hace crecer.
Si todos fuéramos iguales, entonces nadie crecería. No habría innovación, porque todos pensaríamos lo mismo. Y es curioso cómo esta gente me dice, deberías leer un poco más. Y agradecería mucho que me digas qué tengo que leer. ¿Qué más de toda la información que tengo que leer? Bueno, siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero en tema comunismo, ¿qué es lo que me falta entender? ¿Qué es lo que no he entendido del comunismo? Pueden leerlo, es bastante interesante el debate que tuve con esta persona. Bien, aquí están las preguntas. Me dice, si bajo el yugo del Estado hay mercados que tienen monopolio, ¿qué impediría la formación de monopolios en el anarcocapitalismo? Sin regulaciones estatales, ¿qué le prohíbe a una empresa reducir sus precios hasta asfixiar a competidores más pequeños? Algo que ocurrió incluso en nuestro sistema. Esta tendencia a la eliminación de la competencia no es un problema para los ideólogos del anarcocapitalismo. ¿Cuál es la solución al dilema si no? ¿Cómo aseguramos la existencia de competencia que es tan necesaria para la innovación? A ver, demasiadas cosas. Primero, si en el Estado hay monopolios, el Estado es ineficiente. Y el problema de esos monopolios que se generan en el Estado es porque el Estado lo que hace es coartar la libertad, poner regulaciones, aumentar impuestos, poner tanto permiso que hace que justamente los competidores más pequeños no puedan crecer, o quizás sí, porque hace muy bien su trabajo, porque esa es otra. Que exista un monopolio no quiere decir que sea malo. Puede ser un monopolio malo o puede ser un monopolio legítimo. Un monopolio malo nace de la coacción, un monopolio legítimo nace de que está haciendo realmente muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, con esto nos vamos a la segunda pregunta. Me dice, ¿qué impediría que una gran empresa reduzca sus precios para asfixiar a los competidores más pequeños? No sé, supongamos que hay una empresa no sé, de dulces y hay empresas chiquitas que están generando dulces. El dulce, digamos que cuesta $1, el tipo de dulce que están haciendo. Pues la empresa ahora lo vende a 5 centavos. Y el resto de empresas para producirlo, pues en la ganancia marginal, pues no les da, no pueden bajar más el precio porque si no estarían perdiendo, entonces se quedan asfixiadas. Y lo que hizo la empresa grande fue como una inversión, porque realmente la empresa grande también está perdiendo al bajar el precio así, pero hizo como una inversión para que las empresas chiquitas pues no puedan prosperar. Pero el tema aquí está, ¿cuánto tiempo va a durar esa inversión que está haciendo la empresa grande? Porque la empresa grande no va a perder para siempre. ¿Me entiendes? Si la empresa grande bajó el precio, debe ser temporalmente, porque si no siempre estaría perdiendo. A menos que cree bienes de capital que le hagan poder bajar el precio para facilitar la producción. ¿No? Entonces, claro. Y las empresas chiquitas, bueno, quizás dicen, mira, ahora mismo está el precio muy bajo, evidentemente nadie nos va a comprar, esperemos a que lo vuelva a alzar porque está perdiendo, ¿no? Y si no puede, pues no les queda de otra más que innovar, de nuevo, a las empresas pequeñas. No les queda más que innovar para poder ganarles a las grandes. De nuevo, los bienes de capital que creen nuevos, yo que sé, una máquina que es capaz de hacer esos dulces más fácil, haría que le ganen a los más grandes porque ellos no estarían perdiendo y genuinamente estarían vendiendo más barato, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasaría. Y fíjate qué interesante, que en caso de que gane la empresa que bajó el precio, a nosotros, los consumidores, no nos afecta en nada y de hecho nos beneficia porque cuando bajan los precios somos más ricos y la competencia lo que hace es justamente eso, hacer que los precios bajen y eso nos beneficia a todos. Entonces, aquí lo que tú ves como algo negativo yo realmente lo vería como algo positivo. Y encima es temporal porque la empresa que reduce sus precios está perdiendo y no puede perder infinitamente. Esta tendencia a la eliminación de la competencia, no, lo acabo de explicar, no es que se va a eliminar la competencia. Lo que pasa es que por la competencia alguien tiene que ganar. Y la competencia no es que solamente sea de una vez, siempre va a haber competencia. Siempre va a haber competidores. En todo, igual que en el mercado laboral, siempre va a haber competencia para poder ir a un trabajo, menos que ese trabajo sea nuevo, ¿viste? La innovación es lo que te permite ganar. ¿Cuál es la solución al dilema si no? ¿Cómo aseguramos la existencia de competencia, que tan necesaria es para la innovación? Bueno, la existencia de competencia está asegurada mientras haya libertad y no haya un Estado que te coaccione, que te impida competir, justamente. ¿No? Que es el problema. Una persona es incompetente cuando no es libre, porque no se le permite desarrollar su potencial humano en términos más individuales, ¿no? Para que me entiendan. Bien. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué impide que una empresa o un conglomerado funcione como un Estado? O sea, ¿por qué no podrían tener un ejército, por ejemplo, apropiarse de recursos por la fuerza, imprimir dinero y cobrar impuestos, proteger fronteras, imponer leyes? Algo así sería peor que un Estado.
Una empresa no debe rendirle cuentas a nadie. ¿Qué impide caer en la lógica de la que comete? Vale. De hecho, es algo que pasó, ¿no? Es algo que pasó en la historia. La burguesía, al no tener poder político, quería tenerlo, entonces empezó a aliarse con los revolucionarios de la Revolución Francesa y abolieron los privilegios del feudalismo y abolieron la monarquía y un montón de cosas, ¿no? Y ahí empezaron a nacer los estados. ¿Qué pasa? Que la burguesía empezó a tener influencia política en los estados y empezaba a pasar justamente lo que tú dices. De hecho, así nació el estado. El estado moderno me refiero. Porque sí había ciudades-estados en el pasado, en Grecia y todo eso, pero el estado moderno me refiero que nació justamente ahí. Ahora mismo, actualmente somos muchas personas, hay empresas en todo el mundo, ya estamos muy desarrollados, hay teoría escrita en la escuela austriaca y la mayoría de gente quiere que le dejen vivir en paz. Ahora mismo somos más ricos que hace 100 años, como civilización me refiero. Entonces, claro, lo que impediría que una empresa o un conglomerado de empresas funcionen como Estado son justamente las otras empresas que no les interesa que esas empresas tengan poder, tengan un poder de esa magnitud, ¿me entiendes? Que tengan un poder coercitivo. A las otras empresas no les interesaría eso, entonces las otras empresas también se unirían para justamente evitar o defenderse de estas otras empresas que quieren coaccionar. Y al igual que estas otras empresas se unirían, nos uniríamos toda la sociedad para evitar que esto suceda. ¿Me entiendes? Como el pueblo cuando sale a marchar o a hacer paros para que el gobierno, según ellos, que está haciendo mal, deje de hacerlo o haga lo que quiere el pueblo, pues lo mismo pasaría aquí. Entonces, claro, las propias empresas serían las que detengan esto. ¿Y cómo funcionaría la seguridad en un sistema anarcocapitalista? Pues aquí hay que ser muy creativo. Por ejemplo, el orden espontáneo es lo que generaría la seguridad, porque encima es un negocio muy rentable, al igual que hay negocios de lápices, al igual que hay negocios de, yo qué sé, o como hay el negocio de los antivirus para los sistemas informáticos, ¿no? Los antivirus son privados. Pues de esa misma forma, donde hay una necesidad, hay un mercado. Siempre que hay necesidad, hay mercado. Cuando hay escasez, hay acción humana. Entonces, claro, si hay una necesidad de seguridad, va a haber gente que se junte para defender. Y justamente esa defensa es la que va a protegernos a todos. Y va a haber muchas empresas probablemente que se dediquen a la seguridad y nosotros, no por impuestos, sino voluntariamente, vamos a hacer como una suscripción a Netflix para que nos proteja, ¿me entiendes? O bueno, hay miles de formas en las que podría solucionarse esto. Yo solamente di un ejemplo de lo que podría llegar a pasar. Y es más probable que suceda esto en la actualidad porque somos muchos en población y porque la mayoría de gente no es ladrona y la mayoría de gente no es malvada. Solamente quiere que le dejen en paz. Y pueden ser ignorantes, pero maldad no creo que tenga la mayoría de personas. Entonces, claro, eso básicamente. Bien, la otra pregunta es, ¿quién se preocupa del medio ambiente? El propio capitalismo. Cuando hay capitalismo es que la gente está muy confundida. Confunden consumismo con capitalismo. ¿Cuándo ha habido más recursos? ¿Ahora o antes? Antes había menos recursos, ahora hay más recursos, ahora hay más comida, ahora hay más fácil. Te vas al supermercado y ves un montón de plantas. Antes no podías obtener todo eso tan rápido como ahora. Es decir, mientras más hay capitalismo, hay más recursos. Y en el momento en el que hay una necesidad de realmente proteger, yo que sé, los cultivos de brócoli, va a haber quien lo haga, porque hay un mercado ahí. Y si te fijas, las empresas que son medio ambiente friendly, eh, lo usan como marketing, porque la gente también decide a quién comprar. En un ambiente libre, las empresas que sean buenas para el medio ambiente van a ser las que más mercado tengan, y las empresas que dañen más al medio ambiente van a ser las que menos mercado tengan. Entonces podría ser un factor de competencia. Quien favorezca más al medio ambiente va a ser el que gane. Y eso también depende de la educación de la gente. Si a la gente de esa sociedad le importa el medio ambiente, créeme que el medio ambiente está en buenas manos. Si a la gente no le importa el medio ambiente, también estará en buenas manos porque los bienes de capital ayudarían bastante. Incluso el propio capitalismo, por medio de la innovación, es capaz de producir energía limpia, ¿no? Vamos a buscar las energías más limpias que hay. A ver, energía limpia. Y claro, las diferentes alternativas que hay para poder extraer recursos, ¿no? Y también el tema de reforestar y cosas así, que podría servir como marketing, ¿me entiendes? Claro, mira, aquí tienes un montón de energías que son limpias. Y bastaría con invertir mucho en alguna de ellas. Donde hay mercado y competencia. Y imagínate una competencia de ver quién favorece más al medio ambiente.
Y quien favorece menos, pues tiene mala fama y nadie le compra. Bien, y la última. Si el aumento de la innovación tiende a aumentar tanto la producción y reducir la mano de obra necesaria, podría llegarse al punto en el que no sea necesario que toda la población trabaje para producir bienes que necesitemos todos. ¿Cómo se apañan los desempleados? A ver, a ver, los bienes de capital son los que dan más trabajo. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, creas tractores, ¿no? Para los 10 campesinos que necesitabas, ahora solamente necesitas uno o dos, a lo mucho, para poder trabajar la tierra, gracias al tractor. ¿A dónde crees que se va esa fuerza laboral que quedó despedida? ¿A dónde crees que se van todos esos campesinos que ya no trabajan por culpa del tractor? Pues todos esos campesinos que ya no trabajan por culpa del tractor se van a hacer el tractor. Todas esas personas que quedan desempleadas por culpa de las máquinas se van precisamente a crear esas máquinas porque esas máquinas no existían antes y empezaron a existir ahora y necesitan ser creadas por alguien. ¿Quién las va a crear? Los desempleados. De hecho, esto tiene un término en economía. Déjame buscar cómo se llamaba. Ricardo. Efecto Ricardo. Efecto Ricardo. Hayek. Sostiene que en condiciones de pleno empleo, un incremento de la demanda de bienes de consumo producirá una disminución de la demanda de bienes de inversión y al revés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hay condiciones de pleno empleo, cuando hay incremento de la demanda de bienes de consumo, es decir, la gente está trabajando en las etapas próximas al consumo, por ejemplo, las tiendas que te venden directamente lo que quieres comprar, producirá una disminución de la demanda de bienes de inversión. Los bienes de inversión vendrían a ser los bienes de capital, las herramientas que se usan, yo qué sé. Y al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Que cuando hay un incremento de la demanda de bienes de inversión, es decir, los bienes de capital de los que tú mencionas, ¿no? Que reemplazarán a los trabajadores y que no tendrían empleo, resulta que sí que tendrían empleo, porque como hay un incremento en la demanda de bienes de inversión, acá habrá una disminución. Y esta disminución, que es la que tú tomas en cuenta, se va a ir al incremento de la demanda de los bienes de inversión. Es decir, esta gente que estaba aquí trabajando, como ya no tiene empleo aquí, pues se va a ir a trabajar acá. Y así es como tienes riqueza. Y con riqueza me refiero a que como hay más facilidad para poder hacer el trabajo, pues tendrías en teoría que trabajar menos. Y ganarías más, porque podrías producir más con menos trabajo. Es una barbaridad, esto tienen que verlo, es la teoría del capital, búsquela. La teoría del capital austriaca, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa vendría a ser la respuesta a todas las preguntas que me has hecho. Te agradezco mucho, eres la persona que, a pesar de no estar de acuerdo conmigo, creo que eres la persona que más me hizo debatir y creo que es la persona que mejor planteaba lo que quería decir, ¿no? Como el resto que, que no tienen ni idea de nada. Solamente hacen afirmaciones, asumen mi conocimiento, hacen ataques sin poder argumentar de ninguna forma nada, porque se sintieron tan ardidos porque ridiculicé al comunismo en este video que esa gente pues no tiene nada más que hacer más que llorar. Bien, evidentemente no voy a responder a todos los comentarios, pero porque se repiten mucho, es decir, lo que la mayoría de gente me dice es esto, que estudie y que lea más. Pero no me dicen por qué, no me dicen qué cosa de lo que he dicho es mentira, no me dicen nada. Yo a esta persona creo que le pregunté, ¿qué cosa de lo que he dicho es mentira? A ver, ¿qué cosa de lo que he dicho es mentira y por qué? No me respondió esto, ya fue hace un día, ¿no? Y claro, así a unos cuantos que están por aquí. Vamos a leer a los comentarios más cortos, ¿no? Porque es la gente que bueno, que no tiene ni idea. Los comentarios más largos ya los respondí. Los pueden ir a ver. Vamos a ver. Pelao, estás empezando, aún te falta crecer. Vale, sí, estoy empezando. Y, y sí, me falta crecer en YouTube. Pensar, comprender, ¿vale? No estás para darle clases a nadie. Si sé sobre un tema más que otros, por ejemplo, más que tú, puedo darte clases a ti. Hablas de anarquismo y en la misma línea hablas de Milei, que subió impuestos. No es lo que Milei diga, es lo que hace. Mira su gobierno, cómo está conformado. Te vendría bien, ya que tanto sabes tú, te vendría bien poder aprender primero a poner las comas, porque tienes un entendimiento nulo en cómo escribir tu propio idioma para que se te entienda, ¿no? Si tienes faltas de ortografía, bueno, mientras se te entienda no creo que hay ningún problema, pero que se te entienda es lo que se quiere, ¿no? Aquí mi respuesta. Te acabo de dar una clase magistral que ni tus padres ni maestros te dan. Esto se demuestra porque no sabes primero ni escribir. Pasa que tu nivel mental, es que aquí ya empezaba ya a hartarme de esta gente.
Pasa que tu nivel mental no te da para entender. O capaz entendiste, pero como eres lamentable debes estar a favor del Estado. Quizás eres socialista o peor, crees en la fantasía del comunismo en la que solo creen los incompetentes y envidiosos. Y es que esa es la gente que me comenta. Mi video es atacando a los comunistas, a los estatistas, a los que están a favor de la coacción. La gente que me ataca es porque están a favor de la coacción. Y es porque o son socialistas, o son de izquierdas, o son a favor del Estado, o son unos comunistas que como su fantasía va a fracasar siempre, no les queda de otra más que jugar a ser intelectuales. ¿No? Lo cual es una barbaridad. Y sí, son envidiosos, porque quieren quitarle a los que tienen más que ellos, y son incompetentes, o son incompetentes, porque en un ambiente de competencia libre fracasarían. Son gente que no es competitiva. Bien, en definitiva, estás a favor de la coacción. Vas a ver cómo Argentina se vuelve un país con la mejor calidad de vida en América gracias a Milei. Es lo que va a pasar. Ya está pasando. Y tu información está manipulada encima. No me extraña que no tengas ni idea de nada. Milei subió impuestos para bajar subsidios. Y el resto fue para mantener el equilibrio fiscal, o sea, reducir el déficit. Déficit quiere decir que el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿no? Entonces, el resto de cosas que ha de haber hecho debe haber sido para poder hacer un equilibrio fiscal, ¿no? Y esto me parece que lo escuché en un video que explicaba justamente lo que estaba haciendo Milei, que lo recomiendo mucho para que lo entiendan. Yo ese video ya lo vi hace bastante tiempo, déjame ver si lo encuentro aquí. Fue un video que lo vi ya hace bastante rato, vamos a ver si lo encuentro. Evidentemente de buenas fuentes, ¿no? Como por ejemplo Juan Ramón Rayo. Bueno, tiene un montón de videos de Milei. Les recomiendo que vayan a ver todos los videos que tiene él de Milei, ¿no? Es este. Este video es el que explica la razón del por qué ha subido impuestos, que en realidad no es impuesto, realmente es una eliminación de subsidio. Y el resto entiendo que es para hacer equilibrio fiscal, ¿no? Y ya estaría. Y ahí tiene más videos. Pero bueno, en definitiva diría que se vean todos los videos que tiene él. Yo también los voy a ver después. Bien. Claro, y esta persona dice que, bueno, subió impuestos y ya por eso mi ley está mal, ¿no? Cuando realmente hay que ver por qué subió impuestos, los que subió y los que subió, que debe ser por esto de equilibrio fiscal, y los que entiendo que subió fue para bajar subsidios. Y además, ahora recién va al siguiente paso, porque lo primero era poder arreglar la inflación y poder estabilizar al Estado, es decir, el equilibrio fiscal. Y ahora recién viene el siguiente paso, que es quitar tanto gasto inútil que hacían los anteriores gobiernos. En 2025, Javier Milei dijo que iba a quitar el 90% de los impuestos, porque iba a achicar más al Estado, despidiendo tanta gentuza que está trabajando ahí y destruyendo tanto ministerio inútil. Y cuando pase eso, la gente como tú, como este tipo, tendrá que callarse y aprender de su padre Milei, básicamente, ¿no? Al que le falta pensar y comprender es a ti, porque lo que tienes que hacer tú es ir a leer todos los libros de la escuela austriaca. Porque creo que con uno no te bastaría para poder entender. Esto no lo he leído, parece que va a valer la pena leerlo, lo voy a leer. Ya va, voy a primero a ir con el gentuza. Este parece que no es gentuza, parece que sí argumenta. Vamos a ver qué dice este. Error, pregúntale a los argentinos cómo les va. Ah, bueno, lo que pasa es que, claro, si no entiendes cómo son los ciclos económicos de auge y recesión, Argentina estuvo en auge, en inflación, y ahora mismo le tocó la recesión, justamente para salvarse de la inflación, justamente ya para salir de esa porquería llamada inflación. Y la recesión, pues, es cuando todos los agentes del mercado se van a reponer, donde cada trabajador va donde corresponde, donde las empresas que tenían que quebrar quiebran, y bueno, donde mucha gente es despedida, pero el mercado por sí solo las vuelve a reubicar. ¿Por qué pasa esto? Porque en la época de auge empiezan a ver, claro, como hay mucha oferta monetaria, se entiende que el riesgo es menor. Entonces, claro, como le sobra dinero, porque que haya dinero no quiere decir que seas rico, quiere decir que tienes más oferta monetaria, pero no quiere decir que seas rico, porque la riqueza viene de lo que tú produces, ley de Say. Y claro, ¿no? En época de auge, en época de inflación, pues las empresas, claro, como había expansión crediticia, vamos a invertir en todo lo que pase, ¿no? Hay bajos tipos de interés, vamos a invertir, ¿no? Y tanta cosa. O lo peor, imprimir billetes, que es la peor barbaridad que puedes hacer, ¿no?
Entonces, claro, todos los proyectos que son financiados con oferta monetaria y no con un ahorro previo, son proyectos que están condenados a fallar, condenados a fracasar. Bueno, quizás alguno pueda prosperar, pero no todos, porque están haciendo un gasto que no corresponde, porque esa bajada de tipos de interés es artificial o porque esa oferta monetaria hizo que haya demanda en un lugar donde no tenía que haber. Y cuando hay más demanda que oferta, ¿qué pasa? Pues que o tienes inflación o tienes escasez. Y los costos de producción aumentan y pasa un montón de barbaridad, ¿no? Pero bueno, lo que pasó en Argentina fue que estaban saliendo de la inflación. Para poder salir de la inflación al 100% tiene que haber una recesión. Una vez terminada la recesión, recién empieza el crecimiento. Javier Milei lleva un año, me parece. Por cierto, no existe naturaleza humana. Te equivocas. Bueno, entonces si no existe naturaleza humana, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí si no soy natural? Claro, comer es la naturaleza humana, comer lo que tenemos que comer. Nosotros, por ejemplo, no podemos comer carroña porque nos enfermamos. Si no existe la naturaleza humana, entonces tú supongo que podrás comer carroña e ignorar la naturaleza humana, que es justamente no comer carroña. Es que ya desde ahí te das cuenta del nivel mental. Bien, sigamos. Y sí existe la naturaleza humana. La teoría sobre la naturaleza humana está en el video y hay un libro que es muy interesante que justamente también estaba en el video, me parece en una fotito que tenía un párrafo, pero el libro se llamaba El origen del altruismo o algo así, está en el video, lo pueden revisar, es en un párrafo donde... De hecho, ese libro se menciona, me parece que aquí, en el primer link, justo en el primer link se menciona ese libro, vayan a ver. Tenemos que entender algo que es claro, ¿no? Si queremos hablar la realidad, si queremos hablar la ciencia. Y es que todos nosotros somos seres que estamos en un universo de leyes, por ende nosotros también estamos regidos bajo leyes naturales. Y ahí entra el término de naturaleza humana. En la página 32 del libro de la ética de la libertad, se habla que en la teoría de la ley natural, la ley general de la moralidad humana es un caso particular del sistema de la ley natural, por el que se rigen todos los seres del universo, cada uno de ellos según su propia naturaleza y sus propios fines. Para él, para Tomás de Aquino, la ley moral es un caso particular de los principios generales según los cuales todas las cosas finitas se mueven hacia sus fines mediante el desarrollo de sus potencialidades. De aquí una diferencia esencial entre las criaturas inanimadas o incluso los seres vivos no humanos y el hombre. Es decir, si no hubiera naturaleza humana, entonces nosotros no seríamos nadie. ¿Me entiendes? Mira, y si no me quieres creer a mí de que sí que hay naturaleza, pues te vuelvo a leer este libro que estaba revisando las páginas en donde hablaba sobre eso y las encontré. Entonces ahora mismo te lo leo para ver si entiendes el libro, ya que no me quieres entender a mí. Página 29 de la Ética de la Libertad. El jesuita Suárez subrayaba que eran numerosos los escolásticos que opinaban que la ley moral natural, la ley que dicta lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, no depende de la voluntad de Dios. De hecho, algunos de ellos lograron afirmar que, incluso en el caso de que Dios no existiera, o no hiciera uso de su razón, o no juzgara la rectitud de las cosas, si hay en el hombre un dictado de la recta razón que le guía, tendrá la misma naturaleza de ley que tiene ahora. En el capítulo 1, ley natural. No. Sigo. O como declara un moderno filósofo tomista. Si la palabra natural quiere decir algo, se refiere a la naturaleza del hombre, y cuando se la emplea unida a la de ley natural, debe referirse a un orden que se manifiesta por las inclinaciones de la naturaleza humana y a ninguna otra cosa. Por tanto, considerado en sí mismo, no hay nada religioso o teológico en la ley natural de Aquinate, es decir, no hay nada místico, es meramente racional. Incluso en el siguiente capítulo, él hablaba de la ley natural como ciencia. Y es que justamente este es el debate que ha habido, ¿no? Entre si es que existe realmente una naturaleza humana o si es que no existe. Y en caso de existir, los que están en contra de su existencia, los negacionistas de esta naturaleza, suelen decir que, bueno, eso es como decir que crees en Dios. O sea, es algo anticientífico. Lo cual no es así. Y de hecho creo que sería más místico afirmar que no hay naturaleza humana que afirmar que hay naturaleza humana, porque de nuevo somos seres que estamos en un universo de leyes. Pero el punto aquí es que las causas de nuestra conducta vendrían a ser nuestra naturaleza. Las predisposiciones que tenemos nosotros vendrían a ser nuestra naturaleza. ¿Y cuál es la predisposición que tenemos nosotros? Solamente observa a tu alrededor. La gente vive en familias, la gente vive en sociedad. Tú sales a la tienda y el señor de la tienda no te apuñala, ¿me entiendes?
El señor de la tienda te vende porque es cooperación. A fin de cuentas, tú le ayudas a él y él te ayuda a ti. De lo cual las ciencias sociales no han desarrollado absolutamente nada porque las ciencias sociales están con un nivel de adoctrinamiento increíble en donde la mayoría de cosas que se enseñan ahí son anticientíficas completamente. Y por eso es que tenemos tantos problemas en la sociedad, porque los mismos sociólogos, los mismos politólogos, los mismos economistas, los mismos psicólogos no hacen un carajo. Si a una persona le interesa ayudar a la humanidad y le interesan las ciencias sociales, le diría que para empezar por su cuenta, porque estoy seguro que en la universidad no se lo van a enseñar, para empezar por su cuenta, se estudie primero el conductismo de Skinner, el conductismo radical, y segundo se estudie la escuela austríaca, o primero la escuela austríaca y después el conductismo. Pero es que realmente ahí, sí, en las dos ciencias, está realmente las conclusiones que nos llevarían a nosotros a un mundo mejor. Entonces yo les invitaría a que estudien eso realmente y sí, en la universidad puede que revises un poco de estos temas, pero créeme que no te van a dar una revisión profunda, probablemente solamente los toquen por tocarlos e incluso los difamen en muchas ocasiones, ¿no? La gente anticientífica siempre va a hablar mal del conductismo, por ejemplo, o la gente anticientífica comunista siempre va a hablar mal de la escuela austríaca y de la libertad, ¿no? Son gente lamentable que por culpa de esa gente el mundo está como está, ¿no? Pero bueno, continuemos. Bien, entonces esta persona, bueno, en fin, ¿qué más dice? El comunismo no dice que todo es de todos. Esto demuestra que no has leído ni un solo libro sobre este sistema. Lo que pasa ahí es que me estoy burlando del comunismo al negar la propiedad, ¿no? Yo sé que el comunismo dice que los medios de producción son de todos, pero es que también miente ahí, porque los medios de producción no son de todos, porque el anarcocomunismo es imposible, ¿no? Entonces los medios de producción van a ser de quien los gestione. Bueno, no van a ser gestionados ilegítimamente por quien los haya de forma violenta robado. ¿Me entiendes? Entonces, claro, a esto fue más que nada una burla al comunismo por negar la propiedad. Eso demuestra que no has leído ni un libro sobre este tema. Y apuesto que tú has leído muchos, y eso demuestra esto de aquí, que dices tonterías y te equivocas. Y también es una falacia de falsa causa, ¿no? Leer mucho no te hace más inteligente, leer mucho no te hace más culto, no te hace tener una mejor visión de la realidad, sino que al contrario, si lees mucha tontería, pues vas a seguir creyendo tonterías, ¿me entiendes? Entonces da igual cuánto leas. Lo que importa es lo que leas. Con solamente leerte este libro, recuerdo que yo no solamente me he leído este libro, pero creo que en este libro realmente es capaz de demostrar la tontería del Estado, la tontería del comunismo y demostrar la ética de la libertad. Vamos a abrir cualquier página, realmente cualquier página creo que podría funcionar. A ver, este. A ver, cualquier párrafo. Justo. Así que, así es que, en virtud de su propia naturaleza, justo hablando de naturaleza, el Estado debe quebrantar las leyes morales a las que la mayoría de los ciudadanos dan su asentimiento. Es decir, el propio Estado tiene que quebrantar sus propias leyes, ¿no? Esta mayoría admite, en efecto, la injusticia y el carácter delictivo del robo y del asesinato. Las costumbres, normas y leyes de todas las sociedades condenan estos actos. El Estado se encuentra siempre, por tanto, en una posición vulnerable, a pesar de su aparente poder multisecular. Debe procederse en particular urgencia a ilustrar a los ciudadanos acerca de la genuina esencia del Estado, de modo que sepan ver que viola normalmente los imperativos de generalizada aceptación contra los latrocinios y los homicidios, o sea, ladrones y asesinos, y comprendan que tiene que violar necesariamente leyes morales y penales asumidas por la mayoría de las personas. Hemos visto claramente por qué el Estado necesita a los intelectuales. Viste, aquí habla de los intelectuales. Es un libro brillante. ¿Por qué el Estado necesita a los intelectuales? En uno de estos comentarios, yo les aconsejaba que vean el artículo de Bertrand de Juvenel, vamos a buscarlo. De Juvenel, aquí está, de Bertrand de Juvenel, hablando justamente sobre los intelectuales, ¿no? En este artículo, Bertrand de Juvenel afirma que estas personas, ¿no?, que se ocupan de estas cosas están en contra del capitalismo porque justamente tienen envidia de los comerciantes que, siendo ignorantes, pueden ser capaces de ser más ricos que ellos, ¿no? Es justamente lo que argumenta Bertrand de Juvenel.
Una enorme mayoría de los intelectuales occidentales muestra y afirma hostilidad hacia las instituciones económicas y sociedades y sociales de su sociedad, instituciones a las que dan nombre de capitalismo. Ya ven, es un artículo muy interesante. Les recomiendo que lo lean. Y apuesto que de eso habla Rothbard en su libro cuando mencionó a los intelectuales. No les leo más, es un libro que es excelente, justamente para estos temas, que desmonta absolutamente a toda esta gente. No, entonces yo les recomiendo que lo lean. Ya con una página me dio ganas de seguir leyendo más sobre este tema. Pero es un libro brillante, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo a esta gente. Los comunistas, viva la revolución. ¿Ves? Es que son comunistas todo el rato, es que solamente comunistas me hablan. Hola, si de verdad te interesa el anarquismo, esta persona ya viene con una concepción de anarquismo desde el comunismo, y quieres aprender de este, o sea, el de verdad, y no el anarcocapitalismo, que literalmente se apropió de la palabra anarquismo y no tiene nada que ver con el verdadero anarquismo. A ver, que algo sea más antiguo que otro no le da validez. Por ejemplo, el psicoanálisis es más antiguo que el conductismo y no por eso el psicoanálisis va a tener validez, ¿no? Te recomiendo mucho al canal de Café Kioto, yo lo veo. Yo veo el canal de Café Kioto. ¿Por qué? Porque me gusta ver ambas posturas, ¿ya? Y yo con Café Kioto hago un ejercicio muy interesante y es que cada vez que abro un video de Café Kioto, lo que hago es tratar de desmontar lo que diga, las incoherencias que diga, porque claro, es una persona que sabe mucho, es una persona que sabe demasiadas cosas, pero es un comunista y me gustaría tener un debate con él. No les miento. Entonces el canal de Café Kioto a mí me encanta. A pesar de no estar de acuerdo con él en nada, o bueno, en la mayoría de cosas cuando apoya el comunismo, es un canal muy bueno. Así que sí, realmente sí. Entiendo la postura de Café Kioto y cada vez que veo un video de él, lo que hago es un ejercicio de debate. Él dice algo y yo trato de desmontarlo, siempre y cuando sea algo en lo que no esté de acuerdo, que son la mayoría de cosas porque es un comunista. Bien, aquí un video en el que habla de un libro que se explica el capitalismo de una forma basiquísima. Ojalá y le eches un ojo y te guste. Gracias por recomendarme un video de él. Vamos a ver qué es. Hola, me llamo ¿Le podría Nico explicar la anarquía a un niño? ¿Eh? La anarquía desde el comunismo, evidentemente. La anarquía explicada a los niños por José A. Emanuel. Lo voy a ver, no lo he visto. Entiendo que va a explicar la anarquía desde una visión comunista, porque desde el anarcocapitalismo, anarquía basta con decir que es la ausencia de coacción. Hey, ¿por qué estoy oscuro la cara? Estaba más claro antes. Es el brillo del teléfono que se ajusta solo automáticamente. Ajustate ya. Bien, creo que ahí estoy con el color real de mi cara. Se estaba muy oscuro. Bien, lo voy a ver. No lo he visto este video, pero apuesto que va a ser eso. ¿Cómo llegar a la anarquía? ¿Qué es la anarquía? ¿Cómo llegar a la anarquía? Cuando hablan de cómo llegar a la anarquía, supongo que se basa en la acepción de Marx, en donde decía que capitalismo, la evolución del capitalismo es el socialismo, y del socialismo es la transición para la anarquía comunista, teniendo antes un comunismo de Estado y después la anarquía, ¿no? Creo que podría llegar a ser eso. ¿Cómo ser dignos de la anarquía? Bueno, aquí ya... What the fuck, o sea... ¿Por qué una persona no sería digna de la anarquía? Tal vez porque le gusta coaccionar, como los socialistas. Sí que veo a este señor y lo recomiendo mucho que lo vean, realmente. Por más que no esté de acuerdo con él, recomiendo mucho que vean su canal porque tiene videos muy bien hechos y explica muy bien todo el tema del marxismo. Lo explica excelente. Bien, le voy a dar like porque creo que vale la pena, ¿no? Bien, que no terminó la prepa. Bueno, este es un mexicano, no... es otra cosa que quería hacer, acepciones, no es xenofobia, pero en el freestyle me he dado cuenta que... fue en el freestyle donde me di cuenta que cómo es la gente de México. Aquí, si yo me voy a audiencia, podemos ver que... A ver, la mayoría de mi audiencia es de México. Y la mayoría de gente que comentó en este video entiendo que será de México. Entonces eso les hace quedar muy mal. No me extraña que hayan votado por López Obrador, que les hundió, y no me extraña que hayan votado por otra comunista que les va a hundir más. No me extraña en lo más mínimo, ¿no? Entonces, claro. Pobres mexicanos, por gente como esta que, bueno, se creen intelectuales, pero realmente no son intelectuales. Y, claro, yo no me voy a hacer nunca el intelectual. A mí, por favor, nunca me digan intelectual. Yo prefiero que me digan que soy realista, no intelectual. No me digan intelectual porque me vayan a confundir con esta gente, ¿no? Entonces eso, básicamente. Bien. Qué mal video, bro. Tanto como video de ensayo.
Deberías prestar atención a tus clases de letras para poder estructurar tus ideas correctamente. Es verdad. Ahora mismo estoy haciendo otro video muy mal estructurado, lo siento mucho. Toda tu premisa está basada en una falacia. ¿Qué falacia? A ver, asumes que el comportamiento gregario de las tribus es natural del ser humano. La respuesta que le doy es brillante. Y de ahí te vas por la tangente. El video está lleno de asunciones, falacias e interpretaciones a modo tomadas como verdades. Pero supongo que el anarcocapitalismo es eso. Interpretaciones a modo casi conspiranoico. Ya entendí tu video. Eso es el libertarismo. Pura basura. Bueno, tú eres un comunista, ¿no? Dime qué logro ha tenido el comunismo. Ninguno. El capitalismo, pues que tú puedas comentar aquí. Vamos a ver. ¿Por qué Bueno, aquí esta persona me defendió. No, porque lo que está haciendo es defender las ideas. Te agradezco mucho. No te di like, ya. Es una barbaridad. Mira. Bueno, acusar es muy fácil. Argumentar es otra cosa. No hay falacia. Hago una observación y describo los hechos. ¿Cuál es la observación? Bueno, lo que plantean los teóricos del capitalismo. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué pasaba en la antigüedad con los grupos humanos? Y bueno, observación de todo lo que hablo en el video, ¿no? Las definiciones y todo eso. La naturaleza humana, en su máxima expresión, al igual que la de otro animal, se la ve en su hábitat natural, donde debe adaptarse de la mejor forma para sobrevivir. Y que dicha adaptación derivó en nosotros. A ver, con hábitat natural creo que me equivoco, ¿no? Porque ahora mismo esto es nuestro hábitat natural. Porque sí, fue creada por nosotros naturalmente. Esto no es natural, pero fue creado por un ser derivado de la naturaleza. Así que podríamos decir que es una creación natural porque está derivada del ser natural, ¿no? Bueno, es que ya vendría a interpretar de una forma muy literal los conceptos. Dejémoslo como hábitat natural porque creo que la mayoría de gente entiende hábitat natural con plantas y selva y bosque, ¿no? O animales silvestres, tal, estar en la naturaleza, ¿no? Se entiende, ¿no? La naturaleza humana en su máxima expresión, al igual que el otro animal, se la ve en su hábitat natural, donde debe adaptarse de la mejor forma para sobrevivir y que dicha adaptación deriva en nosotros. Es decir, somos el resultado de la adaptación natural del ser humano que para adaptarse creó bienes de capital y cooperó, si no, no sobrevivíamos y desaparecíamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en un ambiente hostil donde había que sobrevivir y los mejores grupos humanos son los que sobrevivían. Mira, los grupos que cooperaron y desarrollaron herramientas sobrevivieron y nos pasaron su naturaleza hasta nuestros días, donde la razón del crecimiento que tuvimos fue esa, cooperar y crear herramientas que nos permitan sobrevivir mejor. De hecho, la burguesía creció justamente gracias al capitalismo, a crear, a poder satisfacer las necesidades de las personas que le compraban, ¿no? Cuando menos hemos avanzado es lo contrario, la coacción. Las guerras son un retraso a la civilización increíble porque se invierte en guerras en vez de invertir en crecer, en vez de invertir en producir mejor, en vez de invertir en facilitarnos la vida, básicamente. Se invierte en exterminarnos. Ya está, es un video simple de entender. Traté de hacerlo lo más fácil y o la gente como tú no lo entiende, o es que como son zurditos, estatistas o comunistas, les duele la disonancia cognitiva y se esfuerzan por vivir en su mentira. Vamos a ver qué me respondiste, no lo vi. Estoy argumentando el por qué es una falacia. No existe evidencia alguna de ningún lugar que exista algo como la naturaleza humana. De nuevo lo de la carroña, ¿no? Para mí, que esas observaciones interpretadas a modo te tienen bien atrapado, compadre, suerte con eso. Dime qué cosa de lo que he dicho es mentira y se acaba. El entorno obligaba a los primitivos a cooperar, por lo que no hace falta que exista una naturaleza humana. Te faltó una palabra al final, ni idea qué quieres decir sobre mis observaciones y mi suerte. Bro, pensó que se refería a ti, pero creo que me estaba diciendo a mí, sí, se estaba refiriendo a mí, no a ti. Pero es verdad, es cierto lo que dices, ¿no? Es que claro, el entorno te obliga a hacerlo, porque si no lo haces, pues bueno, puedes irte a probar suerte solo y quizás te vaya bien, ¿sabes? Quizás eres un ser humano excelente, súper dotado, que es capaz de adaptarse al entorno y quizás hubiera sobrevivido. Probablemente hubo alguien así, no sabemos. Pero, ¿qué es lo más seguro? Ir a lo seguro para sobrevivir, para garantizar tu supervivencia. Para garantizar tu supervivencia, lo que había que hacer era cooperar. Ya está, cooperar, ya está. Bien, sigamos bien. Creo que no te haría mal leer algo de lo que criticas. Dar soluciones sencillas a problemas complejos es una mala idea. A ver, la solución no es sencilla, porque la solución es hacer entender a la mayoría de la población de que el Estado no sirve para nada y que viviríamos mejor en un entorno libre, ¿no? Entonces eso
para nada es sencillo. Parece sencillo porque traté de hacer el video lo más sencillo, pero no es sencillo. Aquí en este libro hay un montón de páginas, hay un montón de páginas en más libros de la escuela austriaca, hay un montón de páginas en libros que intentan mejorar la civilización como Walden 2 de Skinner o Walden 1 del otro autor, que no me acuerdo. Pero claro, son miles de libros que intentan solucionar, incluso los libros del comunismo, ¿no? Tienen tantas páginas para poder solucionar las cosas cuando, bueno, en ese caso es más un cuento de hadas de ciencia ficción, de fantasía, que nunca va a solucionar nada porque tiene una base teórica errónea que es el valor trabajo, del cual no sé si hablar en este video. Pero bueno, eh, por, por bien tuyo no estaría mal que leyeras un poco de historia. Y también siento que eres muy anticomunista. Deberías leerlo y para después criticarlo. No debería leerlo, debería entenderlo para después criticarlo. No solo veas videos en YouTube, éxito hermano, que esta crítica te ayude a crecer. Tienes el deber de comunicar, entonces comunícalo mejor. Bueno, esta persona fue muy educada realmente y te agradezco el consejo, pero creo que entiendo perfectamente el comunismo. Y si no entendiera absolutamente nada de comunismo y no entendiera ni la historia del comunismo, ni nada de lo que dice Lenin, ni Marx, ni nadie de esa gente, pues con tan solo entender una cosa que no estoy diciendo que sea mi caso, ¿no? Pero bastaría con tan solo entender una cosa que es su cimiento, bastaría para darte cuenta que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el comunismo se basa básicamente en la teoría del valor trabajo, del cual deriva la teoría de la explotación, bueno, el tema de la explotación, ¿no? De la plusvalía y de tal, del capitalismo es injusto. No hay plusvalía porque el valor de un bien no depende del trabajo que hay detrás y si no depende del trabajo que hay detrás, no depende de la explotación que hay detrás y si no depende de la explotación que hay detrás significa que no hay explotación porque un bien puede costar lo mismo con distintos grados de explotación o incluso con ningún grado de explotación. Por ejemplo, una pepa de oro que tú te encuentras en el patio de tu casa vale lo mismo que una pepa del mismo tamaño extraída de una mina con esclavos. La pepa va a valer lo mismo. Entonces, se acabó tu teoría del valor. Y a partir de ahí, cualquier cosa que digan ya va a estar sesgada por este tema de la explotación, ¿no? Y básicamente eso. Ahora, el tema de la explotación. Si es que no es un trabajo obligatorio, es decir, si es que no te están coaccionando para ejercer ese trabajo, no es explotación. En ese caso, el término correcto sería esclavismo, ¿no? Pero mientras sea voluntario, quiere decir que es voluntario porque te hace mejor trabajar allí que no trabajar allí. Y si las condiciones de dicho trabajo son negativas, es un problema del mercado que todavía no está lo suficientemente avanzado como para poder mejorar dichas condiciones y es un problema también de la oferta laboral. Quiere decir que hay demasiada oferta laboral, o sea, de gente que quiere ser empleada. Entonces, claro, cuando hay mucha oferta de trabajador, de mano de obra, pues generalmente los salarios suelen bajar, porque hay mucha oferta. Entonces, ¿cómo se soluciona esa oferta? Con capitalismo, con emprendimiento. Mientras más empresas hay dedicadas a ese sector, va a haber más oferta de empleo, entonces va a haber menos demanda de empleo, entonces los trabajadores van a poder encontrar trabajo más fácil y, de hecho, va a sobrar empleo si es que hay más capitalismo. Y cuando sobra empleo, pues necesita sí o sí, el capitalista necesita sí o sí la mano de obra. Entonces, como necesita sí o sí la mano de obra, va a tener que mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Entonces, claro, para ganarle a la competencia la mano de obra, va a tener que mejorar dichas condiciones por obligación. Entonces, la única solución para que mejore las condiciones del trabajo es el capitalismo. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Bien, entonces sí, te agradezco tu consejo y creo que tienes muy buena intención. Pero bueno, creo que realmente no me hace falta y me gustaría, realmente espero que veas este video y que, bueno, me expliques qué me falta entender del comunismo para ver si realmente me falta entenderlo. Y bueno, sigamos. Bien. Mi camarada es en verdad un keyboard warrior. Se va a morir typeando sandeces. Es que estoy peleando con todo el mundo, hermano. Es que te juro, a mí me encanta debatir muchísimo. Te juro, me encanta debatir muchísimo y no me puedo contener. Por eso ya dejé de leer comentarios, porque era leer un comentario y querer ir a responderle de una, ¿no? Entonces, claro. Eh, qué bueno. Bien. Jaja, güey, el que te compre está colaborando.
El que trabaja está colaborando. El que recibe de lo público está haciendo girar dinero, o sea, está colaborando. Al capital no le importa de dónde viene el dinero. Te falta, adolescente. Eso es algo que me han dicho. Gracias. Yo realmente estoy haciendo un esfuerzo increíblemente inhumano. Bueno, no inhumano. Exageré. Estoy haciendo un esfuerzo increíble para poder no envejecer. ¿De acuerdo? Y ya voy a subir, ya creo que ya subí, o ya lo subiré al video sobre el veneno, ¿no? Que es justamente donde explico todo lo que he aprendido para poder alargar tu vida, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que me digas así, no es un insulto, porque yo ya tengo una edad. Mira, justo aquí lo digo. Usas adolescente como si fuera insulto cuando es halago, porque dices que me veo joven siendo ya mayor de edad por unos cuantos años. Claro, aquí le digo lo que dijo de... Tuvo un error, ¿vale? Tuvo un error que es este de aquí. Este es un error porque no está colaborando, le están obligando, básicamente. Aquí lo pueden leer. Bien. Aquí este creo que me hizo enojar, no me acuerdo. Vamos a ver qué dice. Tu video es completamente absurdo, deberías de quitarlo de internet por pura ética. Eso es otra cosa que me han dicho. Estos comunistas quieren que mi video no esté en internet. ¿Por qué no quieren que mi video esté en internet? Porque mi video, justamente lo que decía en el video justo, ¿no?, de la naturaleza humana, mi video amenaza por completo a su mundo. Mi video amenaza a su mundo comunista. Y por eso no quieren que esté en internet. Porque tienen miedo que se les caiga toda su tontería. De hecho, él, al ver mi video, ha puesto que le dio la disonancia cognitiva y fue como, oh, Dios mío, qué rabia. Me está desmontando absolutamente toda la tontería del comunismo y encima lo está ridiculizando. ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué puedo hacer para solucionar? Tengo dos opciones. Estudiar o intentar hacer que quite su video. Vamos a decirle que quite su video. Me da una rabia tener 0 IQ, ¿no? Más o menos creo que vendría a ser esa la lógica de esta gente. Pero como sé que no lo harás, paso a denunciar. Justo lo que digo, ¿no? No sin mencionar algo que ya está demostrado en cuanto a términos sociales. No sé a qué se refiere en términos sociales. Es que esta gente anda hecha la intelectual, ¿no? Creen que son muy intelectuales, pero bueno. No existe la naturaleza humana, ¿no? Vamos a ver la definición de naturaleza. Naturaleza. Vamos a ver. Conjunto de todos los elementos que conforman al mundo físico y biológico, ¿no? Nosotros somos parte del mundo físico y biológico, por ende nosotros somos parte de la naturaleza. Y el anarcocapitalismo es un rotundo fracaso. Bueno, si hubiera sido un rotundo fracaso nos habríamos extinto. Porque esa falacia del mercado se regula solo es una jodida mentira, ¿viste? Está muy enojado. Le ha enojado mucho mi video. Es increíble, me alegro mucho. Lo siento, no pude ver más de 5 minutos del video. ¿Por qué creen ustedes que no pudo ver más del video? Porque le arde la disonancia cognitiva, le arde. Y por eso no puede ver más el video. ¿Cómo tú criticas un video sin verlo completo? Este es el nivel mental de esta gente, ¿no? Es demasiada desinformación. Está una moto. ¿No has visto el video completo? Si solo has visto 5 minutos, ¿cómo sabes que esos 5 minutos son desinformación? Cuando justamente al inicio del video me parece que doy lo que voy a hablar. O sea, todavía ni siquiera he informado nada. En los 5 minutos del video estoy hablando de lo que voy a explicar a lo largo de todo el video. Te sugiero leer más y mejores autores. Adiós. No es una guerra de autores. Aquí lo digo, mira. Y ve a aprender otra información distinta. En la descripción del video hay links para que te eduques. Claro, ¿no? Aquí voy a corregir esto porque, bueno, me jalé. Aprender. Ya. Guardar. Ya. Y ve a aprender otra información distinta. En la descripción del video hay links para que te eduques. Y bueno, se demuestra lo que digo de la naturaleza humana en el momento en el que mi video amenaza tu tontería mental y quieres coaccionar tratando de censurar. Qué ridículo. Cuando dice que va a denunciar, quiere censurar, ¿no? Al parecer odias la libertad, por eso lo de denunciar. Hazlo. YouTube no banea un video por reportes, sino por infracciones. Si lo revisa alguien por tu denuncia, no encontrará ninguna. Ya está. Aquí dice, fuentes, créeme, bro, el pendejo... Bueno, este está muy largo, ¿no? Vayan a ver mis respuestas. Bueno. A ver, esto no lo he leído. Esto lo leí, mi respuesta está aquí. Vamos a ver qué dice. Basadín, Basadán. Supongo que me dice a mí, no a él. Y si me dice a él, bueno, no está basado porque le destrocé lo basado que pudo haber estado en mi comentario. Bien. Quisiera leer tu destrucción al comunismo. También el por qué la burla al materialismo. Es que siempre usan esa palabra. ¿Sabes por qué me burlo del materialismo? Porque es exagerado la cantidad de comunistas
que usan la palabra materialismo. Me burlo del materialismo no por el significado de materialismo, sino me burlo del uso de la palabra. Porque lo usan como, mira, soy intelectual, sin interés de ofender, y más bien de modo de tratar de entender por qué tu defensa sobre un modelo que solo sirve para unos pocos, muy pocos en realidad, como sucede en la Argentina de Milei, por ejemplo, con datos oficiales muy negativos. Esta persona no entiende lo que es recesión. No entiendo lo que es recesión. No me voy a explayar en esto porque ya lo expliqué. Bien, quiero que se fijen en este comentario que es una joya. Dice, quería ver si desarrollabas de manera interesante, pero la única conclusión a la que llego, mi soberbio contemporáneo, es que ni siquiera entiende, supongo que quiere decir, qué es el capitalismo desde su sentido pragmático real. Eh, Vamos a ver qué carajo es esto. Bueno, yo hablo de esto literalmente durante todo el video. O sea, lamentable, ¿no? Esta persona. Bien, el cual en principio es simplemente y sencillamente contrario a la libertad. Y eso ni siquiera establecido por Marx, sino por Adam Smith. Bueno, Adam Smith, bueno, recordemos que Adam Smith cometió el fallo increíble del valor trabajo justamente por él, sí ser soberbio y no estudiar lo que tenía que estudiar, que eran los escolásticos de la Escuela de Salamanca, España, que ya venían diciendo que la teoría del valor era subjetiva, ¿no? Que no existe algo como algo objetivo del valor, ¿no? Cosa que Adam Smith cometió el error y después fue un error cometido por Marx, David y Ricardo también. Y bueno, en fin. ¿Que el capitalismo es contrario a la libertad? Pues para nada. ¿Por qué? Porque el capitalismo surgió justamente de la libertad. Supongo que esta persona entiende capitalismo como el capitalismo que define Lenin, o sea, como el imperialismo, que es la etapa superior del capitalismo, ¿no? O supongo que, no sé, tal vez piensa que no, que el capitalismo es contrario a la libertad porque somos esclavos del dinero, que somos esclavos del consumo, ¿no? Cuando el consumo es una necesidad básica presente en cualquier sistema que quieras aplicar. Y el dinero es un medio creado en libertad, el cual nos ha permitido poder establecer mejores relaciones de comercio, ¿no? Con las personas. Y el comercio libre es donde hay más capitalismo. En los países donde hay más libertad es donde hay más capitalismo, ¿no? O sea, hay más prosperidad, se podría decir también. Es una lástima ver cómo la pobreza material, oh, Dios mío, esa palabra, en la que viven es una jaula enorme que determina la forma ultramaterialista a la que se dirige su necesitado pensamiento para dar solución a su precariedad. Míralo, es muy intelectual esta persona. Mira cómo utiliza precariedad en vez de utilizar la palabra pobreza mental, ¿no? O, bueno, humildad mental, ¿no? Es lamentable. Y el uso de cajón, bueno, aquí utilizo una palabra que es informal. O sea, no tan intelectual no eras, ¿no? Claro, es que esta gente juega a ser intelectual cuando ahora mismo van a ver que no es nada listo, mira. Que le das al concepto como naturaleza humana, elemento inexistente en la realidad del humano como ente más retóricamente abusado en las morales eurocentristas dirigidas a contemplarse con aires de superioridad moral y ética durante el periodo renacentista e imperial justificando su misión divina. Oh, Dios mío, la paja mental que acaba de hacer esta persona. Como que el ser humano ha existido solamente después de la época del periodo renacentista. O sea, antes del periodo renacentista no había ser humano, al parecer, ¿no? Es que es lamentable esta persona. Bien, anarcocapitalismo, una estupidez desde el concepto. Ya que la anarquía es una sociedad racionalizada, mientras que el capitalismo es el orden natural dado por el acto de abuso. Bueno, aquí tú le estás dando características que vienen desde tu subjetividad, ¿no? ¿Por qué es un acto de abuso el capitalismo? ¿Y por qué es violento el capitalismo? ¿Y por qué es anticivilizatorio el capitalismo cuando justamente el capitalismo es el crecimiento exponencial gracias a los bienes de capital? De hecho, sin capitalismo tú no podrías comentar en YouTube. Sin capitalismo no existiría YouTube. Sin bienes de capital no existiría YouTube. ¿Me entiendes? Y YouTube es propiedad privada para que no me digan que no, que esa no es la definición de capitalismo. Es que la gente no tiene ni idea. Y esta persona es lamentable. Bien. O tu confusión del espectro liberal dedicada a su minimización a los atributos de consumo. Nunca hablé del consumo. Ni siquiera del mercado. Me da a entender que eres un sujetillo que solo se está dejando llevar por la manera de derecha libertarianista que está en toda su fuerza en este momento. Esta persona, bueno, ya sabemos que es zurda. Por ende, no tiene ni idea de nada. Me preocupa que haya gente como tú que piensa que sabe de lo que habla. Y la verdad, voy a recurrir a una falacia de autoridad. No puedes recurrir a una falacia de autoridad.
Si recurres a una falacia de autoridad es porque no tienes argumentos, ¿no? Y vamos a ver. Y no es para decir tú estás mal, yo estoy bien, sino para establecer que el buen pensamiento se da en el orden de la congruencia. Al momento en que usas conceptos y términos de cajón, hiper repetidos en estos tiempos, no te van a hacer ver como un sujeto inteligente, solo estás repitiendo lo que estás dando por hecho. No hay mayéutica, no hay hermenéutica, no hay dialéctica, no hay método, pues. Es verdad, yo soy muy informal al momento de explicar las cosas. Lo que hice con el libro, supongo que no era hermenéutica, no era mayéutica, ¿no? Supongo, ¿no? Me da igual. Es que me da igual tu interpretación que hagas de mis videos. Y si para ti no hay mayéutica, ni hermenéutica, ni dialéctica, me da igual. Incluso si es que yo no utilizara esas cosas, me daría completamente igual. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa es la realidad y lo que importa es que digas las cosas como son. Da igual cómo lo digas. Yo puedo decir vulgarmente, de la forma más vulgar, de la forma más lamentable, puedo decir una verdad absoluta que es que, por ejemplo, no sé, los seres humanos vivimos en un planeta que conocemos como Tierra, ¿no? Y después podemos pasar a otros idiomas como lo entenderán. Pero es una verdad absoluta este hecho que estoy describiendo. Entonces, claro, lo puedo decir de una forma muy vulgar. Y eso no me quitaría la razón. Es decir, tú no tienes razón por la forma en la que tú dices algo. Esto es lo que le quería comentar a esta persona. Las formas no te dan la razón. Tú nunca tienes que poner las formas sobre el contenido. El contenido siempre es lo más importante. ¿Me entiendes? Y esta persona, bueno, como está acostumbrada a fingir ser intelectual, que justo aquí dice no te hacen ver como un sujeto inteligente. A mí qué me interesa verme como un sujeto inteligente. Yo lo que quiero es compartir el mensaje a la gente. Es lo único que me importa. Si a ti te importa verte como un sujeto inteligente, pues no lo estás logrando, primero porque ya sabemos que eres de izquierdas, ¿no? Y bueno, por todo lo que te destruye argumentalmente hasta acá arriba, ¿no? Y lo de la naturaleza humana ya hablé. Pero bueno, en fin, esta persona es lamentable. Bien, vamos a seguir leyendo lo que dice, ¿no? No hay mayéutica, bueno, ya vimos que las formas no te dan la razón, por ende esto es completamente irrelevante, me da igual tu interpretación de lo que yo digo. Y tan solo en los primeros 20 segundos de tu argumentación, tu pensamiento es basura. 20 segundos. O sea, das lugar a que todo el argumento es basura solo por 20 segundos del argumento. Claro, ¿no? Para que todo mi pensamiento sea basura, tienes que incluir todo mi pensamiento. No puedes incluir solo 20 segundos de mi pensamiento. 20 segundos de mi argumentación. Es que no tiene ningún sentido. Porque empiezas con una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa? Nada verdadero puede salir de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? No la dice. Supongo que la premisa falsa de ser lo de que dijo Cade que el capitalismo es contrario a la libertad, yo qué sé. Lo cual ya vimos que no tiene ningún sentido, porque el capitalismo justamente surgió de la libertad. Sigue haciendo de tu pensamiento una campana de eco y llenándolo con sesgos de confirmación. Y aquí, pero si eres el que está haciendo falacias. Y aquí mi falacia de autoridad. Bueno, aquí hay una falacia de causa falsa porque que haya mayéutica o hermenéutica o dialéctica no es la causa de que alguien describa la realidad. Bien. Y encima todo esto se basa en un ad hominem, es decir, estás haciendo una falacia ad hominem porque me estás atacando a mí en lugar de atacar el argumento, ¿no me entiendes? Me estás diciendo que, bueno, que no hay mayéutica ni hermenéutica, que mi pensamiento es basura, que soy de la marea derecha libertarianista que te preocupa, ¿no? En fin, o sea, tanta tontería, ¿no? De esa persona. Sigamos leyendo. Y aquí mi falacia de autoridad. Si me vas a decir que lea, dime que tengo que leer. Mira, fíjate, esta persona quiere que le reconozcan como un intelectual y está frustrado con el capitalismo porque siendo tan intelectual probablemente no gane lo mismo que ganaría, por ejemplo, Elon Musk, que en la vida tiene todos los títulos que tiene esta persona, ¿no? Por eso esta gente es frustrada con el capitalismo. Volvamos al artículo de Bertrand de Juvenel. Soy egresado de Ciencias Políticas y Sociales con especialización en Ciencias de la Comunicación. Ah, por eso me hablaba de la hermenéutica y mayéutica, porque esta persona está egresada de las Ciencias de Comunicación y veamos si se atrevió a hacer un canal de YouTube. Pues sí, hizo un canal de YouTube, pero yo no veo que comuniques nada. Solamente veo que subes clips y yo qué sé, o sea, que tiene menos vistas que mi video. O sea, ahora entiendo tu problema conmigo. Ahora lo entiendo perfectamente. Yo, que no soy un egresado de ciencias de comunicación, creo que estoy haciendo un mejor trabajo que tú, o al menos a la gente le está interesando más que lo que haces tú. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí, soy egresado de ciencias políticas con, bueno, ciencias de comunicación tal. Dirigiéndome a hacer mi posgrado.
Educación en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Oh my god, bueno, ya vimos cuál es el problema, ¿no? Que está en la UNAM. Y bueno, las carreras de ciencias políticas y sociales tienen un adoctrinamiento increíble del que ya hablé, ¿no? Esto explica el nivel mental de esta persona, que ha tenido cero pensamiento crítico y se ha creído todas las tonterías que le han enseñado en estas carreras. Cosa que, por ejemplo, no es mi caso. Cualquier persona que, bueno, en la vida creo que van a conocer a las personas que me conocen, pero cualquier persona que me conoce puede afirmarte y contarte anécdotas de lo que yo he hecho en esa universidad. Yo me he peleado hasta el cansancio con profesores sobre el aborto, sobre la libertad, sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre el psicoanálisis, etcétera, sobre tanta tontería que tiene esta gente en la cabeza, sobre ideología de género, que es otro tema de barbaridad mental, ¿me entiendes? Esa es una tontería lo de que quien se identifica como hombre es hombre. No, tú para ser hombre tienes que tener unas características fisiológicas, unas características biológicas, ¿no? Pero bueno, esta persona que está aquí en este comentario, puesto que realmente cree que la percepción, que la realidad es subjetiva, puesto que esta persona cree eso, ¿no? Porque siempre viene de corrientes de izquierda, ¿no? Este tipo de pensamientos. Educación en matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, la UNAM es una universidad donde si tu hija no es feminista, cuando egrese de la UNAM va a ser feminista, ¿no? O sea, lamentable. Me daría vergüenza a mí decir que soy egresado de la UNAM, te lo juro, me daría vergüenza. Y una carrera técnica, bueno, mi universidad tampoco es como que sea excelente, ¿no? Mi universidad también es una universidad zurda. Ah, pero bueno, necesitamos el papel y el título, ¿no? Al menos yo puedo decir que estoy orgulloso de haber tenido pensamiento crítico. Tú orgullosamente mencionas a la UNAM, ¿no? Y mencionas todo lo que has hecho como si eso para mí tuviera alguna validez. Para mí no tiene validez lo que has hecho porque yo entiendo que estas carreras son adoctrinamiento, esta universidad es adoctrinamiento, la matemática, no estamos hablando de matemática, así que me da completamente igual. Y la comunicación, bueno, creo que es más un oficio que una profesión. Es decir, es algo que tienes que ejercer y que puedes aprender, pero creo que en mi caso no es necesario aprender o no, realmente no me interesa aprender, entonces me da completamente igual. Ahora entiendo, ¿no? Si es que mi video resulta que es cierto, a esta persona se le cae todas sus carreras estúpidas que siguió. Es que es lamentable. Y no critico a quien estudie estas carreras, estudien estas carreras, háganlo, pero háganlo desde el pensamiento crítico y no pretendan que van a hacer política, que van a hacerse políticos estudiando ciencias políticas. Si es que se van a hacer políticos, que sea para dejar de serlo algún día y poder establecer el anarcocapitalismo o, o la anarquía libertaria. Que ese sea su objetivo al estudiar ciencias políticas, el derrocar al Estado. No como esta persona que después se fue a estudiar Administración y Recursos Humanos, ¿no? Justamente para seguir haciendo de las suyas en su percepción alterada socialista de la realidad. Con toda la humildad te pregunto, claro, con toda la humildad, después de haberme dicho toda tu tontería que pensaste que tenía algún tipo de valor, para demostrar tu superioridad, hablando de falacia de autoridad, ¿no? Cuando en realidad lo que demuestras es tu inferioridad todavía más. Ahora yo no voy a hacerme lo humilde, yo no soy humilde, realmente yo sí tengo un conocimiento como para enseñar a la gente como te estoy enseñando a ti. Cosa que tú, al parecer, no tienes porque todo este texto está basado en falacias. Así que me dice, con toda la humildad te pregunto, ¿qué chingados tengo que leer? Es mexicano. Bueno, a ver, ¿qué chingados tienes que leer? Pues para empezar tienes que leer toda la escuela austriaca. Toda la escuela austriaca de economía, empezando por la acción humana de Ludwig von Mises, la fatal arrogancia de Hayek, la ética de la libertad de Rothbard. Después puedes ir a contemporáneos, como por ejemplo sobre el anarcocapitalismo de Miguel Ángel Bastos, o Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del profesor Jesús Huerta de Soto. De hecho, ese libro es fundamental. Con el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, si es que lo entiendes, te vas a dar cuenta de que el Estado no sirve para absolutamente nada más que para crear crisis. En especial en el tema del socialismo del banco, o sea, socializar la entidad bancaria, porque la entidad bancaria no es una entidad privada, sí, hay bancos privados y tal, pero ¿quién controla los bancos? Una entidad pública que es el Banco Central. Y ahí tienes el principal problema. Y esa es la principal razón de las crisis, la expansión crediticia, el modificar las tasas de interés, creyendo que así vas a mejorar la economía, tal, o sea, tantas basuras, ¿no? Y después te diría que te leas la teoría general de Keynes y la compares con Dinero, Créditos Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huerta de Soto, o te leas el libro de Javier Milei en el que habla sobre Keynes, cómo lo desmiente y cómo lo destruye. O si no, te diría que leas el libro también de Lenin después de haber leído todo lo que yo te dije, en especial este libro, que leas el libro de Lenin que habla de que el imperialismo es la fase superior al capitalismo, no, y que lo compares para que dejes de decir esta tontería de aquí.
¿no? Y también te recomendaría que estudies un poco de historia, ¿no? Porque si no sabías, el capitalismo empezó a surgir, bueno, el capitalismo moderno, porque siempre hubo capitalismo antes, pero eso empezó de nuevo a volver gracias a la burguesía. ¿Y dónde crees que se desarrollaron los burgueses? En los Burgos, en Burgos, ¿no? Y ahí era una ciudad donde había libertad, justo lo que tú dices que es contrario al capitalismo. Y justamente gracias a la libertad esa gente pudo acumular riqueza y convertirse en lo que se convirtieron los burgueses, que sí, que después los burgueses se corrompieron y bueno, empezaron a tener poder político por aliarse con la Revolución Francesa. Pues ya es un debate muy amplio, ¿no? Hablando de historia. Pero bueno, en fin. Sigamos a ver qué más habla. Sí, bro, tienes razón. Tú no deberías utilizar el móvil. Tiene componentes tecnológicos desarrollados en la Unión Soviética. Además de que estás utilizando el teléfono ensamblado y producido en la República Popular de China. Ay, madre, esta persona es lamentable. Esta persona es lamentable. A ver, lo que pasa es que yo por acá digo al final, el capitalismo es la única razón de riqueza. Ya solo por el hecho de que se benefician de él al usar YouTube quedan en ridículo. Y acabas de quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque yo, además de procapitalismo, soy libertario. Por ende, yo defiendo que todo el mundo haga lo que le dé la gana siempre y cuando no dañen a otros, incluso usar móviles que tengan componentes tecnológicos desarrollados en la Unión Soviética. En cambio, tú, como eres un comunista, pues ese móvil en teoría no sería mío, ¿no? Porque el móvil puede ser un bien de producción, un bien de capital, ¿no? Entonces, claro, ese móvil tendría que ser expropiado, ¿no? Y tú, ¿por qué no te autoexpropias el móvil y lo regalas al público? Claro, evidentemente eso nunca en la vida va a funcionar, pero ¿por qué no lo haces tratando de aplicar tu comunismo a tus propios bienes, ¿no? Sería interesante eso. Bien, además de que estás utilizando un teléfono ensamblado y producido en la República Popular China. Bueno, China no es comunista, ¿ok? Partiendo de ese punto. Y China utiliza el capitalismo para crecer, por eso es potencia. Sí, China es un ejemplo perfecto de cómo puede haber capitalismo con coacción, con Estado. De hecho, por aquí en este mismo libro se hablaba de que hay dos caminos para poder obtener riqueza. La primera era producir en base a la libertad y la segunda era saquear y producir en base a saquear. ¿No? Es decir, vas y saqueas y tienes materia prima para hacer bienes del capital y empiezas a obtener riqueza en base a saquear a la gente, en base a la guerra. Y la otra es la producción y el libre mercado, ¿no? Y claro, empiezas a tener realmente riqueza por cooperar con los demás y ver cómo puedes favorecer a la sociedad para que la sociedad te favorezca a ti. Esas son las dos formas de crecer, ¿no? Entonces, claro, China vendría a ser, yo creo, una simbiosis de ambas, pero China sí que crea monopolios como Tencent, por ejemplo. Eso es otro tema muy largo que habría que debatir, ¿no? Pero es muy interesante. Te invito a estudiar anarquía. Bueno, esta persona es un comunista que tiene la definición de anarquía sesgada. Aquí la gente es lamentable. Bien. Jaja, ese es tu rigor intelectual, querer criticar obras que no has leído. Además, no entiendo la manía de los ANCAPs con el manifiesto comunista. Yo nunca mencioné el manifiesto comunista. Si bien es importante, no es la obra más relevante ni de la cual podrían sacar más provecho si la llegasen a criticar. Lo que yo critico del comunismo no es el manifiesto comunista de Marx, lo que yo critico del comunismo es la tontería, primero, del valor trabajo, de la plusvalía, de su afán por criticar al libre mercado y al capitalismo, tachándolo de injusto cuando realmente no lo es lo más justo que puede haber, y con su afán de creer que pueden llegar realmente a un anarcocomunismo, cuando eso es imposible. Gracias, te lo agradezco mucho. O sea, todo funciona siempre que esté a un buen precio, jaja. En conclusión, la vida es un Walmart. Realmente sí, el capitalismo en capitalismo y libertad es lo que pasaría. De hecho, gran parte de nuestra vida es economía. Por ejemplo, si tú quieres ser contratado en una sociedad sin coacción, por ende sin intervención estatal, debes ofrecer un buen trabajo a cambio de un sueldo razonable. Pero si hay otro que ofrece tu misma capacidad de trabajo a cambio de un sueldo menor, será contratado. Y si hay alguien que ofrece un trabajo mucho mejor al mismo sueldo, ganará él. ¿Por qué? Porque está a un buen precio. Calidad-precio. Calidad de trabajo, buen precio. Claro, considerando que se conoce, ya sea por reputación o en la propia entrevista o prueba, la capacidad de trabajo. Así, ejemplos hay en todo. Pero el Estado al intervenir quita competencia, pone trabas por las regulaciones al emprender, impuestos y demás. Pero eso ya es otro tema. Pero hablas de anarquismo y no mencionas a ningún autor o libro, falacia de autoridad, con el tema. Backing, Malesta, bueno, por decirte algunos, simplemente hablas de capitalismo sin un Estado como mediador. Realmente lejos de la verdadera concepción de anarquismo libertario, bueno, es que hay otra concepción, aquí hay otro tema. Hay un anarquismo libertario de los comunistas, que no es el anarquismo libertario que yo trato en el video. Yo hablo del libertarismo desde la visión austriaca, no desde la visión marxista. Pero bueno,
En fin, son gente que no tiene ni idea de lo que habla y son gente que solamente acusa, asumiendo que le estoy dando protagonismo a su comunismo, cuando el único protagonismo que tuvo el comunismo en mi video fue cuando lo destrocé, ¿no? Justamente aquí. Y bueno, es que son gente lamentable, básicamente. Bueno, sí son mis respuestas todo el rato a esta gente, que ha leído muchos libros de comunismo y tienen un montón de conceptos en la cabeza, los cuales mi video contradice absolutamente y los destruye. No, porque el mío habla primero de naturaleza humana. Y esta gente creo que, como se ha podido ver, creo que la mayoría están en contra de que exista una naturaleza humana. Cosa que no es la realidad. Somos seres de leyes. ¿De acuerdo? Eso. ¿Y cuál es la naturaleza humana? La libertad. Por eso este libro se llama La ética de la libertad. Bueno, es la naturaleza de cualquier animal, la libertad. Si tú encierras una águila, pues esa águila probablemente después de años de encierro vuele torpemente y no pueda volar con la misma facilidad, con la misma astucia o con la misma habilidad de la que vuela un águila que vivía en libertad, que vivía en su hábitat natural. Y lo mismo para cazar y lo mismo para todas sus potencialidades. Pues lo mismo con nosotros. Siempre que se quita la libertad, hay infelicidad, hay desgracias y hay muchos problemas como los que ocasionó el comunismo. Y bien, quiero decir una cosa antes de terminar esta parte de este tema. Y es que, ¿por qué razón creen que me comentó tanto comunista aquí? O sea, ¿por qué carajo mi video se llenó de comentarios comunistas? Bueno, creo que es error mío, ¿no? Porque en los hashtags, antes estos no eran los hashtags, antes los hashtags eran izquierda, hashtag comunismo, hashtag socialismo, hashtag marxismo, es decir, yo incluí a propósito hashtags que hiciera que esta gente me viera el video. Porque yo dije, se va a generar un debate interesante, pero es que realmente la mayoría de lo que hace esta gente es falacia ad hominem y falacia de autoridad y nada más. Es decir, no argumentan en lo más mínimo. Yo a los que les he preguntado qué cosa de lo que he dicho es mentira, no me han dicho. Que yo decía eso. Mira, por ejemplo, aquí está, mira. Esta es la pregunta que tienen que hacer antes. ¿Hay algo de lo que he dicho que sea mentira? De ser así, di qué cosa te parece mentira y a partir de ahí, si tengo tiempo, podemos debatir. Aclarando que me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas mal o sencillamente no entiendas. Ve, me merezco un like por decir esas cosas. Se da like a sí mismo. Me borró el like. Ah, no. Sí me di like a mí mismo. ¿Por qué? Porque realmente me parece injusto que haya tanto comunista atacándome, ¿no? Entonces yo mismo me apoyo a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí también me di like. Si no me doy like, hay 7. Y este tiene 3. No puedo permitir que tenga 3. 8, cabrón, porque a mí me gusta apoyarme a mí mismo, las ideas que digo, ¿no? Por eso justamente estoy haciendo esto, para apoyar a este tipo de ideas. No, entonces claro, sí, me doy like a mí mismo, incluso me daría un corazón, pero eso creo que ya es demasiado. Entonces eso, básicamente, les recomiendo que vean este video, aunque no es mi mejor video, les recomiendo que lo vean también si es que les interesa un poco esta visión del mundo. Y ya estaría. De ahí había más comentarios acá y acá y acá. Aquí también había unos cuantos comentarios que me da mucha flojera porque creo que ya todo quedó explicado acá. Así que vamos a ver comentarios de aquí. Y aquí me habla del caos y del azar y de que no es una contradicción que hable de anarcocapitalismo. Y es que justamente el anarcocapitalismo es lo contrario al orden y al azar porque existe algo llamado orden espontáneo, el cual lo podemos buscar si es que quieren. A ver, vamos a buscar aquí ejemplos de orden espontáneo para que la gente entienda. Bueno, los comunistas entiendan, porque la gente normal sí entiende. Los comunistas son los que no entienden. Eh, bueno, es que yo quiero que me salga rápido. Vamos a decirle a la IA que me diga. A ver qué nos dice, ¿no? Podría ser interesante. Ah, no, pero social, por favor. Mercados libres. Y dice mercados libres porque todos los mercados libres son orden espontáneo. No es que haya habido alguien que planeó, por ejemplo, yo que sé, que exista la patineta. Eso fue un orden espontáneo de gente, de alguien que creó la patineta porque quería recrearse. Supongo yo, no estoy haciendo una hipótesis, no digo que esto sea así. Que alguien que creó una patineta que quería recrearse, ¿no? Y la gente le empezó a gustar y por orden espontáneo empezó a generarse una demanda en ese lugar. Y con el tiempo empezaron a haber empresas dedicadas a crear patinetas. Y a partir de ahí tienes personas comprando patinetas, usando patinetas en el parque, organizándose para hacer salidas en patineta, etcétera. Es decir, eso es orden espontáneo. Trucos de patineta, los trucos de patineta son orden espontáneo. Vamos a ver. Mercado libre, normas sociales. Esto ya está, yo sí dije algunos ejemplos en este video, ¿no? Bueno, en este no, en el otro. Redes sociales de comunicación, ya ves.
evolución del derecho y la justicia, cooperación, comportamiento en el tráfico y la movilidad urbana, es decir, es que nuestra vida está regida por el orden espontáneo, nuestras relaciones sociales están regidas por el orden espontáneo. Por ende, sería lo contrario al caos. De aquí, bueno, no había muchos comentarios. Esta persona me dijo algo. La vida no es el mayor regalo, ni siquiera puede considerarse un regalo en todos los casos. A ver, si no pudieras, si no tuvieras vida, primero no podrías comentar, no podrías opinar de si la vida es un regalo o no. ¿Alguna vez te han dado un regalo en tu vida? Si alguna vez te dieron un regalo en tu vida, pues si no hubiera vida, no te hubieran podido regalar eso, ¿me entiendes? Es decir, la vida es la que permite todas las cosas bellas y todas las cosas feas que puedan suceder. Y claro, la vida, nadie dijo que la vida tiene que ser justa, nadie dijo eso. Entonces, claro, pueden pasarte cosas buenas o cosas malas. Si para ti la vida no es un regalo y en todo caso sería un castigo o sería una, yo qué sé, determinación, como que te obligaron a vivir y no tienes de otra, pues de acuerdo, es tu caso, es algo subjetivo. Pero claro, también hay algo objetivo detrás de lo subjetivo y es que la vida es lo mejor que tenemos porque sin vida no tendríamos nada. Y si lo mejor que tengo, por ejemplo, es este libro, pues primero para tenerlo tendría que tener vida. Entonces, si no tuviera vida no podría tener el libro. Por ende, ¿qué es mejor, el libro o la vida? La vida, ¿me entiendes? Y así puedo hacer con todo, desarrollar. Bien, creo que eso sería todo. Bien, eso sería todo. Espero no haber aburrido con este video, porque realmente creo que no es de mucho interés este tema de responder comentarios, y en especial para un canal nuevo como el mío. Pero creo que es muy enriquecedor hacer este tipo de cosas. Y lo haré en un futuro también. Y estoy muy seguro que va a haber gente que me va a criticar el video de nutrición porque va a decir, es que tú no tienes estudios, tú no tienes un título. Bueno, estudios tengo, un título no tengo, que es otra cosa. Pero es que ya vimos que los títulos puede sacarlo cualquier imbécil, ¿me entiendes? Una persona con un poco de disciplina es capaz de sacar un título. Y eso se evidencia cuando ves a gente que es egresada de ciencias políticas hablando, por ejemplo, en lenguaje inclusivo. Las palabras no pueden agredir a nadie, las palabras son ruidos, las palabras no afectan en nada. O me ves a mí llorando por toda esa gente que me anda comentando, ay, tengo depresión y ansiedad porque me andan comentando. No, si primero, yo entiendo que esos son unos comunistas y que no tienen ningún tipo de credibilidad. Y segundo, pues a mí me da completamente igual lo que me diga una persona. Lo que me importa es lo que hace. De ahí lo que me diga me da completamente igual. A menos que sea verdad, es decir, si resulta que me dice gordo y es una realidad de que estoy gordo, pues probablemente me afecte porque es verdad. Entonces, si es verdad, entonces tendré que hacer ejercicio porque ser gordo es malo. ¿Por qué es malo ser gordo? Bueno, pues porque tienes un montón de problemas de salud. Además de que no puedes estar en tu potencial físico y no puedes correr, no puedes hacer barras como por ejemplo yo puedo. O no puedes, no te sientes libre. ¿Entiendes? Eres esclavo de tu cuerpo, de tus limitaciones. Claro, entonces eso, básicamente. Y ya estaría. Creo que eso es todo del video de hoy. Probablemente saque una segunda parte, no al mismo video, quizás a otro video. O probablemente lo haga con videos futuros, porque esto fue divertido, la verdad. Y no me supone un trabajo mayor de edición, solamente tengo que unir y ya está. Pero bueno, eso básicamente. Les recomiendo este libro realmente a todas las personas que les interesen estos temas. Y antes de criticar al capitalismo, te recomiendo que primero veas el otro lado. De hecho, cuando yo recién empecé a estudiar estos temas, tuve que estudiar al inicio de todo. Tuve que estudiar comunismo, socialismo, en qué consiste o en cuál es la tendencia de ideas que suele tener la izquierda, cuál es la tendencia de ideas que suele tener la derecha, qué es el capitalismo, etcétera, tantas cosas, ¿no? Pues derivó en el conocimiento actual y en la concepción de capitalismo que tengo actualmente y en la concepción de la libertad que tengo actualmente. Y esa es la razón del por qué yo repudio mucho a los comunistas, porque o son malvados o son ignorantes, ¿me entiendes? Y eso ya, y justamente por culpa de esas cosas, es que pasó lo que le pasó a la Unión Soviética, y es que pasó lo que pasó en Cuba, y es que pasa lo que pasa en todo el mundo cuando hay pobreza, porque la pobreza actualmente es culpa del Estado o es culpa de la coacción, y el socialismo es coacción, como diría el profesor Jesús Huerta de Soto. Es que ese señor es muy inspirador. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Ya estaría. Voy a dejar unos cuantos links en la descripción, espero que todo el mundo los vaya a revisar, si es que les interesa seguir profundizando en este tema. Y ya está, mi nombre es Nicolás y nos vemos en otro video. Adiós. Socialismo es coacción. Esto es lo más importante. Es inevitable.
Y ellos lo ocultan. Todos los colectivistas se visten de piel de cordero. Lo que caracteriza al socialismo, al colectivismo o al estatismo es siempre la violencia y la coacción. Es decir, una ley, un decreto, boletín oficial del Estado, multas, cárcel. Y si usted se escapa de la cárcel y opone resistencia, tiro en la nuca. Socialismo es coacción. Si fuera todo voluntario no habría ningún problema. Es violencia y coacción. Estado es violencia y coacción. Porque resulta que en la medida en que el órgano director impacta violentamente sobre cualquier parcela social de seres humanos, en esa parcela y en la medida en que impacte, se bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita el órgano director para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Cuanto más se empeñe, más grandiosos son sus planes y más promete la ciudadanía de solucionarlos, mayores son los conflictos, más grande es el fracaso.